Baxe Sizing, Border Box, Cuerpo, Color de fondo, RGB, 245, 245, 245, Color, RGB, 30, 30, 30, Familia de fuentes, Arial, Sans Serif, Tamaño de fuente, 18 px, Visualización, Flex, Dirección flexible, Columna, Elementos de alineación, Centro, Margen, 0, Almohadilla Bometa, Visualización, Flex, Dirección flexible, Columna, Elementos de alineación, Centro, Almohadilla Bometa y GT, Ing, Ancho, 256 px, Alto, 400 px, Almohadilla Bometa H1, Almohadilla Bometa H3, Almohadilla Bometa P, Visualización, Flex, Alineación del texto, Centro, Peso. De la fuente, 500. Parte, ancho, 50%, relleno, 20 px, margen superior, 40 px, visualización, flex, dirección flexible, columna, altura de línea, 1, 5, per AMG, ancho máximo, 100%. Avatar, radio del borde, 50%, altura máxima, 45 px, margen izquierdo, 5 px, vocover, sombra del cuadro, 1 px 1 px 5 px 1 px va, 70, 70, 70, 0, 2, radio del borde, 6 px, altura máxima, 400 px, ancho máximo, 256 px, almohadilla top control, almohadilla bottom control, visualización, flexible, alignitems, centro, justify content, centro, ancho, 100%. Posición, fija, izquierda, 0, color de fondo, blanco, transición, superior 0, 3S, inferior 0, 3S, acted, visualización, flexible, importante, almohadilla top control. Active, superior, 0, almohadilla bottom control. Active, inferior, 0, almohadilla top control, superior, 60 px, borde inferior, 1 px sólido almohadilla DDD, almohadilla bottom control, flex dirección, columna, inferior, 60 px, almohadilla indicador, ancho, 100%, alto, 4 px, pantalla, flexible, alignitems, estirar, color de fondo, almohadilla DDD, almohadilla barra indicadora, ancho, 0, color de fondo, almohadilla FF500A, botón, relleno, 10 px, fondo, 0, borde, 0, cursor, puntero, contorno, 0, tamaño de fuente, 21 px, botón, hover, color de fondo, va, 0, 0, 0, 0, 1, pie de página, ancho, 100%, relleno, 10 px. Pantalla, flexible, justify content, espacio alrededor, pie de página y GT, A, color, RGB, 120, 120, 120, arroba media solo pantalla y, ancho máximo, 920 px. Parte, ancho, 100%, sombra, color de fondo, RGB, 239, 230, 218, color, RGB, 21, 18, 15, sombra almohadilla control superior. Sombra almohadilla control inferior, color de fondo, RGB, 253, 246, 236, color del borde, RGB, 203, 186, 168, sombra almohadilla indicador, color de fondo, RGB, 203, 186, 168, oscuro, color de fondo, RGB, 0, 0, 0, color, RGB, 230. 230, 230, dark almohadilla control superior, dark almohadilla control inferior, color de fondo, RGB, 20, 20, 20, color del borde, RGB, 70, 70, 70. Dark almohadilla indicador, color de fondo, RGB, 70, 70, 70. Cubrir. Señor de las estrellas superior. Autor, Georgie 2521. Publicado, 2024. Mientras un joven Peter Quill muere lentamente de hambre en una celda de prisión en el barco devastador de Yondu, aparece otra alma y se fusiona con su cuerpo, lo que hace que las dos almas se mezclen y se conviertan en una. Un niño que perdió a su madre a causa del cáncer y fue secuestrado por piratas espaciales esa misma noche. Un hombre de mediana edad de otro universo con todo tipo de conocimientos futuros metidos en su cabeza. Ambos atrapados en una versión mucho más oscura del MCU. Oh. Y también Star Wars. Protagonista masculino personaje principal, Peter Quill o Star-Lord protagonista femenina intereses amorosos. Estaba pensando en tener dos socios para Peter ya que se sabe que Star-Lord es promiscuo, pero ya veremos. No lo sé todavía. C1, comienzos. En una celda de prisión con poca luz, en lo profundo del casco de una nave sucia devastador, un niño de 9 años frágil y desnutrido yacía en la esquina, agarrando un reproductor de casetes Walkman roto. Su marco óseo llevaba los signos inequívocos de inanición, una dura realidad de su cautiverio.
Fuera de la celda, un pequeño grupo de cazadores camina por el pasadizo. Con un cruel sentido de diversión, le lanzaron verduras podridas al niño indefenso, el lío podrido lo golpeado en la cabeza. La risa resonaba mientras tropezaban, claramente intoxicados por alguna sustancia alienígena. Dentro de los confines de la celda, el niño permaneció inmóvil, su pecho subiendo y cayendo débilmente, su cuerpo sucumbiendo a las duras condiciones. A medida que su vida se tambaleaba al borde del olvido, un repentino haz azul se materializó y se disparó en la celda. Chocó con el joven prisionero, fusionándose a la perfección con su pequeña forma. El alma extranjera se entrelaza con el alma nativa del niño, y se produjo una transformación sutil pero notable. Su cuerpo desnutrido comenzó a fortalecerse, proporcionándole un respiro temporal de la inminente amenaza de muerte. Con una sacudida, el niño se despertó, con la cabeza palpitando de dolor penetrante. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una avalancha de recuerdos se desarrolló ante él. Dos vidas distintas chocaron en su conciencia. Uno de un niño llamado Peter, que coincidía con su entorno actual, así como con su cuerpo, y otro de un hombre calvo de 36 años llamado George. La fusión de estas dos existencias contrastantes dejó a Peter mirando el techo con los ojos bien abiertos. A medida que el dolor se calmaba y las dos almas se asentaban en una fusión perfecta, Peter, o era George, lidiaba con la comprensión de que ahora poseía los recuerdos de dos vidas separadas, en un cuerpo que se sentía familiar y desconocido al mismo tiempo. El vívido recuerdo de la muerte de George, ahogado por ballenas colosales durante un día tranquilo en el mar, permaneció en su mente. No puedo creer que mi hermana tuviera razón, pensó molesto. Aunque George vivió una vida bastante normal como pescador, trabajando en una gran nave de pesca comercial, ciertamente murió de una manera bastante anormal. Mientras estaba en el trabajo durante un día de tormenta, de repente, un grupo de ballenas comenzó a atacar la nave, apuntando a la hélice. Y lo peor de todo es que su hermana, Britney, estaba delirando sobre las ballenas que atacaban naves, solo unos días antes. Incluso le mostró un par de TikTok como prueba, pero él se encogió de hombros y volvió al trabajo. Después de todo, tenía una hipoteca que pagar, y una hermana encerrada, sin trabajo, perezosa, que no tenía buena a la que cuidar. Incluso si ella era una niña de 26 años cerrada, él seguía siendo su hermano mayor y se negaba a echarla, sin importar lo mucho que ella lo molestara comiendo su comida, rogando dinero o acaparando la televisión. Después de todo, todavía eran familia. Una cosa llevó a otra y George cayó al agua, ahogándose en un mar oscuro y turbulento lleno de ballenas gigantes y enojadas. Pero si he muerto, ¿cómo estoy aquí? No podía entender lo que podría haber pasado para traerlo aquí, pero sabía una cosa. Supongo que Britney tendrá que encontrar a otro tipo del que vivir ahora que me he ido, o ella puede conseguir un trabajo, pero eso no es muy probable, lo que sea, ya no es mi problema. Le dio un saludo mental a su hermana, sabiendo que lo más probable es que terminara sin hogar. Ten una buena vida, hermana. Aunque su muerte fue un recuerdo duro, fue un marcado contraste con las dificultades a las que se enfrentó el habitante original de este cuerpo. La pérdida de una madre a causa de cáncer y el posterior secuestro de alienígenas que llevaron a las miserables condiciones de su cautiverio actual. Al crecer, Peter estaba muy cerca de su madre, que murió hace solo unas semanas, dejándolo solo. Después de todo, nunca conoció a su padre. Solo él y su madre se enfrentaron al mundo. Inmediatamente después de su muerte, Peter salió corriendo del hospital llorando, y fue secuestrado casi de inmediato por extraterrestres. Pero para un niño ingenuo, que acaba de perder a su única familia en el mundo, ser secuestrado por extraterrestres sonaba aterrador y emocionante. Así que, al principio, ni siquiera se molestó en resistirse y lo siguieron hasta su nave. Y ese fue el mayor error que ha cometido en sus 9 años de vida. Porque tan pronto como estuvo dentro, las sonrisas amables y acogedoras en las caras de los equipos de Devastador desaparecieron. En lugar de la aventura espacial que esperaba, el pequeño Peter fue arrojado a una celda y prácticamente olvidado. Los alienígenas que lo secuestraron solo vinieron cuando querían señalar y reír mientras le daban comida no comestible, que se vio obligado a comer para sobrevivir. Niño, eso fue tan tonto. Peter, armado con el conocimiento de un adulto, se dijo a sí mismo. ¿Nadie te enseñó nunca sobre el peligro de los extraños? Quiero decir, vamos. ¿Cómo pudiste dejar que John Doe te engañara así? Incluso rompieron el Walkman que mamá dio. En la oscuridad de la celda, los ojos de Peter se abrieron de par en par con una arrepentida realización. Era Peter Quill, el personaje de Marvel conocido como Star-Lord, aunque en su forma más joven. Santa mierda. 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 Santa mierda.
Una extraña amalgama de alegría y miedo emanaba tanto del niño de 9 años como del hombre de 36 años que hay dentro de él. A pesar de las sombrías circunstancias y el conocimiento de seres como Dormammu, Thanos e incluso su propio padre, Peter encontró consuelo en el conocimiento de que era un personaje de las páginas de un cómic, y uno particularmente genial en eso. Soy Star-Lord, se dio cuenta Peter, con una sonrisa creciendo en su rostro debilitado. Peter no estaba seguro de cómo terminó aquí, y realmente no le importaba. Después de todo, esta es su segunda oportunidad en la vida, una vida mucho más emocionante que la última también. Ya estaba muerto de todos los modos. Pensó, tomando el hecho de que transmigró mucho mejor que la mayoría. No es que haya nada a lo que volver. No es como si George tuviera una esposa o hijos de los que se preocupan, solo una hermana que necesitaba una revisión de la realidad, así que ¿por qué quejarse? Estaba en el universo Marvel. Incluso si pensaba que Disney lo había arruinado todo después de que se terminara el arco de Thanos, Peter todavía sentía una descarga de adrenalina solo de pensar en su nueva vida. Pero muy pronto, la emoción se desvaneció mientras pensaba en su situación actual. Este no es el MCU de Disney, se dio cuenta. El Yondu aquí era mucho peor. A diferencia de la figura paterna que Peter Quill consiguió en las películas, este universo Yondu era un hombre malvado y repugnante, que no parecía importarle en lo más mínimo a Peter. De hecho, parecía tener un gran placer en torturarlo. Necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Acostado en el frío suelo de metal de su celda de prisión, la mente de Peter se aceleró, tratando de averiguar cómo escapar de este agujero infernal, pero nunca salió nada de él. Después de todo, es solo un niño. ¿Qué puedes hacer con las barras de metal gruesas? E incluso si pudiera escapar, ¿qué podría hacer con los cientos de devastadores armados que hay afuera? Entonces otro pensamiento lo golpeó, su mente a la deriva debido al aislamiento. Su padre, Ego, un poderoso planetario celestial, no solo estaba ausente de su vida, él era la razón por la que su madre estaba muerta en primer lugar. Él también es la razón por la que Yondu me recogió. Pensó, su ira se levantó. Pero, ¿por qué no me entregó? ¿Seguimos de camino a él? Peter esperaba sinceramente que no, prefiriéndose quedarse aquí y morir de hambre que conocer al hombre que le dejó a su madre. Si este universo siguió la misma trama, que probablemente se basó en sus recuerdos, entonces su padre abandonó a su madre embarazada y más tarde regresó para matarla porque se encontró demasiado apegado. Tenía planes de dominación universal y el amor era solo un obstáculo para sus grandes objetivos. Problemas de compromiso en su máxima expresión. Mató a mi madre. La voz de Peter tembló de ira, con lágrimas en sus ojos. Por una razón tan estúpida. La angustia de perder a su madre se transformó en una rabia ardiente, alimentada por la revelación de que Ego le infligió cáncer intencionalmente. Instantáneamente, el amor por su madre ascendió a una feroz determinación de venganza. Guisando pensamientos de patricido durante lo que se sentía como horas, el estómago de Peter se quejaba en voz alta, recordándole la apremiante necesidad de comida. La fusión de almas había mejorado de alguna manera su cuerpo, otorgándole un respiro temporal desde el borde de la muerte, pero el hambre persistió de todos los modos. Su estado debilitado lo instó a buscar en la celda con poca luz en busca de algo comestible, y sus ojos cayeron en la comida podrida que los devastadores habían arrojado insensiblemente antes. Asqueado por la vista y el hedor del lío pútrido, Peter dudó. Los voy a matar a todos tan pronto como salga de esta celda. A pesar de la repulsión, prevalecieron los instintos de supervivencia. Con un suspiro decidido, se arrastró y recogió la comida asquerosa, retrocediendo visiblemente mientras se la traía a la cara. Respirando hondo, Peter dio un mordisco reacio, el sabor viscoso y amargo asaltando sus sentidos. Pero aún así, se obligó a comer, cada bocado es una lucha contra el impulso de vomitar. Mientras Peter se ahogaba con los nauseabundos bocados, su entorno de repente reverberó con los sonidos distantes de explosiones y disparos. Las alarmas sonaron, señalando el caos a bordo de la nave devastador. El pánico se apoderó de los pensamientos de Peter mientras esperaba desesperadamente que quien quisiera que estuviera involucrado en el tiroteo pudiera convertirse, sin saberlo, en su salvador. Espero que tengan comida comestible. Pensó, ahora lamentando profundamente haber comido esa basura podrida, el sabor todavía perdura en su boca. ¿Por qué me comí esa basura? Debería haber esperado. Después de minutos de esfuerzo por escuchar los sonidos de explosiones distantes y el caos que envolvía la nave devastador, los sonidos comenzaron a desvanecerse. Las vibraciones de la nave se establecen en una calma espeluznante, interrumpida solo por el zumbido de maquinaria distante. Finalmente, una figura con túnica y capucha surgió por el pasillo tenuemente iluminado, con una espada púrpura brillante en la mano. Parece un Jedi.
Pensó Peter, pero se encogió de hombros como una coincidencia e hizo todo lo posible para actuar como un niño asustado. ¿Estás aquí para salvarme? A medida que el misterioso hombre se acercaba, se detuvo frente a la celda de Peter, balanceando su hoja brillante para cortar las barras, que se rompían en el suelo de metal, y aún se derriten por el intenso calor. Después de un momento de silencio, el hombre se retiró la capucha, revelando una cara que tenía un sorprendente parecido con un joven Samuel L. Jackson. Ante él estaba un hombre que se parecía a Mace Windu de Star Wars, incluso tiene el mismo sable de luz púrpura. Peter no podía creer lo que veía. La vista lo confundió inmensamente, ya que ciertamente no era Nick Fury. Después de todo, tenía ambos ojos, y por lo que Peter sabía, Nick Fury podría ser blanco en este universo, como su homólogo de cómics. A medida que se descubrió la realidad de la situación, Peter no pudo contener su curiosidad. ¿Eres un Jedi? Salió con los ojos bien abiertos con una mezcla de asombro e incredulidad. C2, onda de choque. Momentos antes, justo cuando el alma de Peter y George se fusionaron y se convirtieron en una sola, una repentina onda de choque resonó a través de la fuerza, una energía del universo que abarcaba todo, desde la más pequeña mancha de polvo hasta la mayor estrella radiante. Desde el germen microscópico más pequeño hasta el más grande de Summa Verminot. La onda de choque, aparentemente causada por la unión de Peter y George, se irradiaba a través de la galaxia como ondas en el agua. Y sin que Peter lo supiera, esta perturbación en la energía cósmica fue sentida por todos los seres sensibles a la fuerza en la galaxia. Templo Jedi, Coruscant. En las serenas profundidades de la meditación, Yoda, el sabio y venerable gran maestro de la Orden Jedi, jadeó mientras la fuerza se alzaba inesperadamente, sus antiguos ojos se ensancharon, las líneas de su cara verde se profundizan con una mezcla de terror y fascinación. La fuerza rara vez había reaccionado de una manera tan profunda y violenta. La naturaleza inesperada de la onda de choque dejó a Yoda inquieto pero intrigado, lo que lo llevó a buscar respuestas a través de la fuerza. Justo cuando Yoda comenzó a profundizar en su meditación, un guardia del templo Jedi vestido de blanco entró apresuradamente en la habitación, sus pasos se hicieron eco de la urgencia de la situación. Antes de que el guardia pudiera decir una sola palabra, Yoda, todavía centrado en la fuerza, dijo, llamar al consejo, debes. Una reunión celebrar debemos. Será la causa de esta perturbación. El guardia del templo Jedi avanzó en reconocimiento y salió rápidamente de la habitación para transmitir el mensaje de Yoda a los otros miembros del Consejo Jedi. A lo largo del templo, Jedi de varios rangos, desde jóvenes hasta maestros, sintieron los inquietantes temblores de la fuerza. Mientras Yoda reanudó su meditación, reflexionó sobre la importancia de este evento sin precedentes. La fuerza, como un intrincado tapiz, reveló hilos del destino que se entrelazaban a través de las galaxias. Esperaba que la sabiduría colectiva del Consejo desentrañara el misterio detrás de la perturbación cósmica que se hacía eco a través de la fuerza. Naboo. En una opulenta mansión en el exuberante planeta Naboo, Sheev Palpatine se arrodilló en sumisión ante su maestro Moon, Darth Plagueis. Los ecos de la onda de choque de la fuerza reverberaban a través de las elegantes cámaras, llegando incluso a las esquinas oscuras donde los Sith manipulaban las corrientes de la fuerza para sus siniestros propósitos. Darth Plagueis, una figura imponente con la piel pálida y los ojos profundos, permaneció sentado en contemplación. El lado oscuro de la fuerza surgió a su alrededor, respondiendo a la misteriosa ondulación que interrumpió sus corrientes habituales. Palpatine, su aprendiz, también conocido como Darth Sidious, mantuvo su postura arrodillada, la incertidumbre grabada en su cara como sombras bailando bajo la luz. La conexión de Palpatine con el lado oscuro lo hizo sensible a las perturbaciones en la fuerza, sin embargo, la naturaleza de esta onda de choque desconcertó incluso a su mente astuta. Miedo a lo desconocido, un sentimiento rara vez experimentado por el manipulador señor Sith, agarrado en los bordes de la conciencia de Palpatine. El silencio colgaba en el aire, roto solo por los sonidos distantes del paisaje sereno de Naboo. Eventualmente, el maestro de los Sith habló, con su voz un murmullo bajo y resonante que cortó la tensión como una hoja sombría. Levántate, mi aprendiz, ordenó Plagueis, con su voz profunda llevando un aire de autoridad. Debes sentirlo. La fuerza tiembla con una energía desconocida. Sí, maestro. Es extraño. Palpatine obedeció, levantándose de su posición arrodillada. Sus penetrantes ojos amarillos se fijaron en el enigmático rostro de su maestro, esperando orientación frente a esta perturbación inexplorada. Mira esta ondulación, continuó Plagueis, su tono enmascarando la curiosidad que acechaba debajo de su exterior compuesto. Recoge información de tus conexiones en la Orden Jedi e infórmame. Me gustaría saber qué piensa el Consejo Jedi de esto. Palpatine, aunque lleno de incertidumbre, se acercó de acuerdo.
Con un gesto de Plagueis, Palpatine se fue, saliendo de las opulentas cámaras y entrando en la exuberante noche de Naboo. El señor Sith no perdió tiempo. Su mente astuta analizó la situación cuando comenzó a acercarse a sus amigos en Coruscant. Mientras tanto, Plagueis permaneció sentado, profundizando en su propia contemplación, en sintonía con las corrientes oscuras que surgieron a través de la fuerza. ¡Qué extraño! En lo profundo de la vasta extensión del espacio salvaje, en los confines de la conocida galaxia, el poderoso Thanos, el loco titán, se sentó sobre un trono flotante, con su imponente figura observando a sus hijas, Gamora y Nebula, encerrada en un combate acalorado. El habitual baile de la muerte entre los hermanos pequeños llegó a su conclusión predecible cuando Gamora salió victoriosa. Sin embargo, justo cuando la niña de piel verde celebraba su triunfo sobre su hermana de piel azul, una fuerza rasgó la zona. Una onda de choque surgió a través del tejido mismo del universo, e incluso el poderoso Thanos, que se había incursionado en los misterios de la fuerza, se vio afectado. Gamora y Nebula, también, se tambalearon bajo el impacto imprevisto, sus pequeños marcos temblando con los ecos de la fuerza. A medida que la onda cósmica disminuyó, Thanos apartó a sus hijas con un movimiento desdeñoso de su mano. Su voz profunda y grave resonaba a través de la cámara cósmica, vete. Gamora y Nebula intercambiaron miradas perplejas, pero obedecieron la orden de su padre, saliendo corriendo de la habitación. El imponente titán cerró los ojos, meciéndose en una meditación que trascendió el reino físico. Su escaso conocimiento abarcaba la fuerza, una energía que conectaba a todos los seres vivos, y trató de descifrar el significado detrás de esta perturbación que incluso él, con todas sus fuerzas, no podía ignorarlo. En los pasillos exteriores, Nebula siguió a Gamora, sorprendentemente optimista. La falta de castigo de su padre por su derrota fue una victoria inesperada a sus ojos. Sus pocas mejoras cibernéticas brillaron mientras saltaban, deleitándose con el inusual giro de los acontecimientos. Por lo general, cuando ella pierde ante Gamora, su padre la castigaba, y últimamente sus castigos han ido empeorando cada vez más, de ahí las mejoras cibernéticas en el cuerpo de un niño. Su padre no solo estaba empezando a forzarla con estas mejoras, sino que lo haría sin adormecer el dolor, añadiendo sal a la herida de un castigo ya de por sí grotesco. Gamora, ¿qué crees que fue allí? El padre parecía bastante serio al respecto. Preguntó Nebula mientras seguía a Gamora. Aunque Thanos hizo todo lo que pudo para arruinar su relación, Nebula hizo todo lo posible para no culpar a su hermana por las acciones de su padre. A pesar de que se enfrenta constantemente a Gamora, y pierde cada vez, todavía la ve como familia, y trata de acercarse a ella, pero... No lo sé. Gamora respondió claramente mientras se iba, sin siquiera mirar hacia atrás a su hermana. Está bien. Ella murmuró, sin saber cómo continuar la conversación. Entonces, ¿quieres jugar un juego? Ya no tenemos que practicar, ya que el padre está ocupado. No. Gamora respondió, ya sea inconsciente o sin tener cuidado con los sentimientos de su hermana. Y deja de seguirme. Ella resopló de molestia mientras giraba una esquina, dejando atrás a Nebula. Nebula se detuvo en sus huellas mientras sus pequeñas manos se apretaban en puños. ¿Por qué todo el mundo es tan malo conmigo? Ella se preguntó a sí misma. A los ojos de su padre, ella no era más que un fracaso, lo que también la convirtió en un fracaso para todos sus lacayos. La única esperanza de Nebula era Gamora, que solía tratarla con amabilidad, pero tristemente, esos días felices parecían haber ido hace mucho tiempo. Corriendo en la dirección opuesta, mientras su hermana le decía que no seguía, la visión de Nebula se nubló a medida que las lágrimas rodaban por sus mejillas. A través de la vasta extensión de la galaxia, cada individuo sensible a la fuerza sintió la onda de choque. Desde las tribus desconocidas que habitan en planetas remansos, que consideraron la fuerza como una magia antigua, hasta las formidables hermanas nocturnas de Dathomir, una onda que corría a través de sus seres como un eco distante. Cada uno, a su manera, sintió la perturbación que emanaba de la fusión de las almas de Peter y George. Pero solo uno estaba lo suficientemente cerca de la onda de choque como para seguir las ondas de vuelta a su origen. En la inmensidad del espacio, Mace Windu, el estimado maestro Jedi, flotó en tranquilidad meditativa a bordo de su nave. El suave zumbido de los motores del buque resonó en el fondo mientras buscaba centrar su conexión con la fuerza. Sin embargo, una onda de choque inesperado en la fuerza interrumpió su meditación serena, aunque pudo sentir que la perturbación que sentía muy cerca de su ubicación actual. Corriendo a la cabina de su nave, Windu siguió el rastro de la perturbación, guiado por la propia fuerza. El nave devastador, una nave oxidada y desgastada, salió a la vista, a la deriva con el telón de fondo de las estrellas. Mace Windu no pudo evitar sentir un sentido de urgencia que emanaba de la fuente de la anomalía cósmica. Al recibir la nave devastadora a través de su sistema de comunicación, Windu esperó una respuesta.
Después de un breve momento, apareció en la pantalla una figura de piel azul con un mohawk electrónico. Yondu, el líder del buque devastador, parecía desorientado y posiblemente bajo la influencia de algunas sustancias ilegales. ¿Qué pasa? ¿Has perdido o algo así? Las palabras de Yondu salieron confusas mientras entrecerraba los ojos en la pantalla holográfica. Detrás de él, Windu podía ver a todo tipo de rufianes, y todos ellos parecían tan intoxicados como Yondu. Mace Windu, manteniendo su compostura Jedi, respondió con un tono tranquilo pero firme: soy Mace Windu, maestro Jedi. He sentido una perturbación en la fuerza que proviene de esta nave. Identifícate y prepárate para ser abordado. Yondu se rió, aparentemente divertido por la presencia de los Jedi. Bueno, ¿no eres elegante? Ustedes, los monjes con los palos brillantes, ¿verdad? ¿Dices que es una perturbación? Bueno, déjame decirte que tenemos algunos problemas aquí, pero dudo que sea asunto tuyo, dijo, burlonamente. Al ser cauteloso con el comportamiento dudoso de Yondu, Windu terminó la llamada, decidiendo tomar el asunto en sus propias manos. Navegando por su nave con precisión, se acercó a la nave devastador. El proceso de conexión fue cualquier cosa menos suave, ya que tuvo que forzar la conexión entre las dos naves. Atracado con la nave devastador, Mace Windu, vestido con sus túnicas Jedi, encendió su sable de luz púrpura. Preparado para la posible confrontación que se avecina, se aceró y se abrió camino hacia la nave devastador. C3, Windu contra devastadores. Al entrar en la nave devastador, Mace Windu fue recibido por una escena caótica de libertinaje. El aire era espeso con el olor acre de los narcóticos ilegales, y los pasillos con poca iluminación estaban llenos de los sonidos disonantes de la juerga. Los devastadores, extendidos por el suelo, estaban enredados en un estupor inducido por las drogas, su fisiología alienígena reaccionó salvajemente a las sustancias que habían consumido. Las jeringas y los viales usados estaban dispersos como confeti, un testimonio de los excesos de su fiesta alimentada por drogas. Algunos de ellos habían tomado claramente una sobredosis, se estremecían y convulsionaban, al borde de la muerte. En las esquinas de la habitación, se forma polvo de color negro en líneas, un narcótico de otro mundo que se asemeja a la cocaína, haciendo más hincapié en el abandono imprudente que invadió la nave. Windu se arrugó la nariz ante la horrible vista, sus sensibilidades Jedi repelidas por la escena que se desarrolló ante él. Asqueroso, pensó. En medio del caos, Yondu, con su distintivo parpadeo de mohawk electrónico, se acercó, flanqueado por un gran grupo de cazadores armados y claramente intoxicados. Sus ojos brillaban con un fervor maníaco, una combinación de euforia inducida por la sustancia y la emoción de la violencia inminente. Bienvenido a la fiesta, monje. Yondu arrastró sus palabras, una dura risa que se escapó de sus labios. Nos trajiste una nave y ese palo tuyo de lujo. No es tan dulce de tu parte. Los haremos un buen uso, no te preocupes. Los devastadores se hicieron eco de la risa de Yondu, sus movimientos erráticos y su discurso incoherente que traicionaban el alcance de su intoxicación. Windu, sin embargo, no se inmutó. La fuerza lo guió con un sentido de urgencia más profundo en la nave. Ignorando las bromas de Yondu y el clamor a su alrededor, el maestro Jedi presionó hacia adelante, su sable de luz tarareando en su mano, arrojando un brillo violeta en los pasillos tenuemente iluminados. Parece que el monje no está interesado en unirse a nuestra diversión, comentó Yondu, su diversión se convirtió en irritación. Chicos, vamos a darle una buena bienvenida a Devastador, ¿de acuerdo? Cuando Yondu emitió el mando, los devastadores armados, sus armas, una colección no coincidente de blasters rescatados e improvisadas, llamaron la atención. Algunos de ellos se equivocaron con sus armas de fuego, claramente demasiado intoxicados para operar un arma de fuego. Windu, sintiendo la amenaza inminente, aceleró su ritmo. Sus sentidos altamente entrenados le advierten del ataque que está por venir. Abre fuego. Yondu ladró, su frustración se convirtió en ira mientras Windu avanzaba, la fuerza impulsaba cada uno de sus movimientos. Los devastadores, en su estado de embriaguez, siguieron las órdenes con un entusiasmo caótico. Los pernos blaster se rayaron por el aire, creando pernos de energía de pared. Windu, un desenfoque de agilidad Jedi, desvió ágilmente los disparos entrantes con su sable de luz, cada uno de sus movimientos es un testimonio del dominio de su oficio. Sabiendo que no podía llegar a su destino sin lidiar con los devastadores intoxicados, Windu tomó una decisión rápida. La fuerza lo guió con un sentido de urgencia, un susurro en su mente instándolo a terminar esto rápidamente. Al instante, decidió eliminar todos los obstáculos y apresurarse hacia su objetivo final. Mientras los ráfagas navegaban hacia él, Windu se movía como el viento. Esquivando y desviando, redirigió los tornillos de vuelta a los devastadores con precisión.
Los pernos desviados encontraron sus marcas, derribando a los piratas intoxicados uno por uno. El brillo violeta del sable de luz de Windu bailó a través de la escena caótica, un faro de orden en medio del libertinaje de los devastadores. Mientras cerraba la distancia, los devastadores armados con una variedad de espadas, lanzas y armas improvisadas se apresuraron contra él. Windu, un duelista experto, manejó los ataques cuerpo a cuerpo entrantes con delicadeza. Con un simple equilibrio de su sable de luz, cortó sin esfuerzo las armas de los devastadores. Sus ojos se abrieron de par en conmoción cuando sus armas se volvieron inútiles contra la espada de energía imparable de los Jedi. Los devastadores, no acostumbrados a enfrentarse a una fuerza tan poderosa como un Jedi, se encontraron en desventaja. Antes de que pudieran reaccionar, Windu continuó su avance, su sable de luz una fuerza imparable contra los aparentemente débiles intentos de detenerlo. En cuestión de momentos, los devastadores sin armas se mantuvieron indefensos ante él. El sable de luz de Windu bailó por el aire, un golpe mortal que dejó un rastro de enemigos caídos a su paso. Los devastadores restantes, ahora plenamente conscientes de la verdad detrás de las leyendas Jedi, no pudieron comprender la rapidez y precisión con la que Windu envió a sus camaradas. Habían escuchado historias increíbles sobre los Jedi, pero las habían descartado como cuentos de hadas, un error que ahora lamentan. En este punto, la mitad de los hombres de Yondu yacían derrotados, con sus cuerpos dispersos por el suelo. El pánico se apoderó de Yondu mientras observaba la diezmación de su tripulación. El mohawk electrónico encima de su cabeza parpadeó con alarma, reflejando el caos que se desarrolló ante él. Windu, inquebrantado por el caos, cerró los ojos con Yondu. La fuerza pulsó a través de él, un recordatorio constante de la tarea urgente que le esperaba en lo profundo de la nave devastador. Sin decir una palabra, Windu se adelantó, su sable de luz preparado para un golpe mortal. En su estado plagado de drogas, el pánico de Yondu se transformó en un frenesí desesperado. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, dejó salir un fuerte silbato, activando su mohawk cibernético e invocando la flecha en su cadera. Al instante, la flecha se encendió con un brillo rojo brillante, disparando hacia el Jedi. La flecha bailó por el aire, guiada por el silbato de Yondu, apuntando al maestro Jedi con una precisión mortal. Los ojos de Windu se abrieron de par en par a medida que se acercaba el arma peculiar. En un movimiento rápido, eludió la flecha, que pasó por delante de él y golpeó un gran bote cerca. El impacto desencadenó una violenta explosión, enviando ondas de choque a través del pasillo, casi sacando a Windu de los pies. Recuperando su equilibrio, el maestro Jedi se preparó para la inminente avalancha de pernos de blaster de los devastadores restantes. En medio del caos, la risa de Yondu resonó a través del aire lleno de humo. «Pensaste que podrías ir a la mierda con los devastadores y vivir, ¿verdad?», se burló. Ignorando las burlas de Yondu, Windu desvió hostilmente los pernos de los blaster entrantes con su sable de luz. Cada uno de sus movimientos es rápido y preciso, redirigiendo los proyectiles de energía de vuelta a los intoxicados devastadores. La caótica sinfonía de disparos y zumbido de sable de luz llenó el aire. Mientras Yondu silbaba una vez más, la flecha regresó, apuntando a la espalda de Windu, una sonrisa victoriosa en su cara azul. Pero tristemente para Yondu, su oponente sintió el peligro inminente. Y con una levitación bien oportuna de un trozo de chatarra de la explosión anterior, Windu desvió la flecha, enviándola a disparar en otra dirección. La sonrisa de Yondu se tambaleó mientras la flecha se desvía de su curso. Aprovechando la oportunidad, Windu lanzó el mismo trozo de chatarra a Yondu, que lo golpeó en el pecho, golpeándolo contra una pared. Con Yondu momentáneamente fuera de la imagen, Windu cerró la distancia entre los molestos devastadores, que continuaron disparando en su dirección. Su sable de luz bailó por el aire, despachando rápidamente a los devastadores restantes en su camino. Sus cuerpos se arrugaron hasta el suelo, con sangre reclinándose debajo de ellos. Volviéndose hacia Yondu, Windu cerró los ojos con el líder de devastador. Asustado, enojado y desesperado, Yondu reanudó su silbido, desatando su flecha a través de la nave. Las explosiones estallaron a su paso mientras Windu, con los ojos cerrados, confiando en sus agudos sentidos y su conexión con la fuerza para esquivar cada ataque mortal. «Quédate quieto, escoria Jedi». Yondu gritó, la frustración evidente en su voz mientras intentaba desesperadamente conseguir un golpe. Pero Windu se mantuvo firme, aparentemente intocable, con su forma en constante movimiento. La frustración se convirtió en ira a medida que los intentos de Yondu seguían fallando. «Ya muere», gritó, su silbido se intensificaba. La nave se hizo eco con los sonidos de la destrucción mientras las explosiones se establecían desde cada esquina. En medio del caos, Windu, con los ojos todavía cerrados, sintió el momento perfecto. La flecha se materializó de nuevo, dirigiéndose directamente hacia él.
Con un movimiento calculado, levantó su sable de luz, permitiendo que la flecha se hundiera en su hoja violeta. La espada de energía consumió la flecha, derritiéndose en cuestión de segundos. Al mismo tiempo, Yondu gritó en agonía mientras el cibernético Mohawk encima de su cabeza se cortocircuitaba. Las corrientes eléctricas surgieron a través de su cuerpo, haciendo que se desmoronara hasta las rodillas. Windu, sin nada que se interpusiera en su camino, se acercó al ahora vulnerable líder devastador. El pánico llenó los ojos de Yondu mientras luchaba desesperadamente por un blaster cercano, una de las manos frías y sin vida de sus hombres que todavía agarraba el arma. Justo cuando lo cogió, un sable de luz púrpura descendió, cortando su mano extendida. El grito agonizado de Yondu llenó el aire mientras agarraba su brazo cortado. Windu, su mirada fría e inquebrantable, miró hacia abajo al líder desarmado de devastador que lo miró, con los ojos llenos de odio. Maldito monje. Después de haber escuchado un lenguaje más que suficiente para un día, el maestro Jedi balanceó su sable de luz, separando limpiamente la cabeza de Yondu de sus hombros. El cuerpo sin vida se arrasó hasta el suelo, y el silencio se asentó sobre el caos que había consumido la nave devastador. Después, Windu se quedó solo, rodeado de los restos de la batalla, con los ojos más profundamente atraídos hacia los oscuros pasillos de la desconocida nave devastador. Siguiendo la guía de la fuerza, Windu pisó los cuerpos de los devastadores derrotados, navegando más profundamente en los pasillos poco iluminados de la nave. El aire era pesado con un hedor sucio, pero Windu se mantuvo enfocado en el tirón urgente que lo guiaba. Mientras se movía a través de los pasajes laberínticos, finalmente llegó a la prisión del nave. Dentro de los confines oscuros, fríos y apestosos de la prisión, Windu descubrió a un niño. Cubierto de suciedad, con un cuerpo reducido a piel y hueso, el joven llevaba los claros signos de inanición prolongados. Las cicatrices adornaban su frágil forma, testimonios del abuso inimaginable sufrido a manos de los devastadores que Windu acababa de matar. El niño, con los ojos bien abiertos con una mezcla de miedo y esperanza, miró a Windu mientras tartamudeaba, ¿estás aquí para salvarme? El corazón del maestro Jedi se hundió al ver al niño que sufría. Con una determinación solemne, pasó su sable de luz a través de las rejas de las celdas de la prisión, enviándolas a tocar el suelo. Al entrar, Windu se bajó la capucha, revelando su expresión severa pero compasiva. Cuando se reveló su cara, los ojos del niño parecían ensancharse por un momento. ¿Eres un Jedi?, preguntó el chico, una mezcla de curiosidad y asombro en su voz. Sí, afirmó Windu, con su voz profunda resonando con tranquilidad. Soy el maestro Yoda Mace Windu. ¿Cuál es tú? Antes de que pudiera continuar, el niño de repente se amordazaba, su frágil marco convulsionando mientras vomitaba. La comida podrida, un sustento cruel proporcionado por los devastadores, rociada en los zapatos de Windu. Al dar un paso atrás en el disgusto, Windu miró su calzado sucio, momentáneamente rechazado por el recordatorio del sufrimiento del niño. Sin embargo, rápidamente dejó de lado su propia incomodidad, centrándose en el niño que había soportado dificultades inimaginables. Peter, recuperándose de su expulsión involuntaria, miró hacia arriba con una expresión de disculpa. Lo siento, murmuró, con la voz débil. No es culpa tuya, aseguró Windu. Vamos a sacarte de aquí. A medida que las palabras salían de los labios de Windu, los ojos del niño comenzaron a caer, el agotamiento finalmente pasó factura. Al caer inconsciente debido a su condición extrema, su frágil forma se desplomó contra el suelo frío de la celda de la prisión. Con un sentido de urgencia, Windu levantó suavemente al niño inconsciente en sus brazos. Al salir de la prisión, Windu acunó a Peter, decidido a llevar al joven sobreviviente a un lugar seguro y curar las heridas infligidas por los devastadores. C4, recuento de midichlorianos. Llevando a Peter a su nave, Windu lo depositó cuidadosamente dentro de la bahía médica, una cámara estéril llena de zumbido de equipo médico. La frágil forma del niño yace en la cama de examen, rodeada de una serie de máquinas de pitido. Un droide médico, elegante y eficiente, se deslizó para comenzar su evaluación. ¿Es este un nuevo paciente, maestro Jedi? El droide pregunta, su voz alta y electrónica. Windu afirmó, sí, dale un examen completo, no estaba en las mejores condiciones cuando lo encontré. Oh, querido. El droide murmuró al comenzar su trabajo. Haré todo lo que pueda. Cuando el droide inició sus pruebas, Windu se retiró a la cabina, supervisando el desacoplamiento de la nave devastador. La nave se desplazó a medida que se separaba de la nave pirata. Al contratar al piloto automático, guía la nave en su curso de regreso a Coruscant. Al regresar a la bahía médica, Windu encontró a Peter conectado a varias máquinas, cada una de las cuales cumplió un papel crucial en su recuperación. Algunos dispositivos monitorean sus signos vitales, mientras que otros administran medicamentos y vacunas que el joven sorprendentemente cuidan.
Una manguera descendió a la boca de Peter hasta su estómago, entregando una pasta nutritiva de color marrón grisáceo, abordando la necesidad inmediata de sustento. Al acercarse a la cama, Windu observó el frágil estado de Peter con una mezcla de preocupación y lástima grabada en su cara severa. Volviéndose al droide médico, preguntó, ¿qué ha encontrado? El droide respondió con una letanía de problemas: desnutrición, deshidratación severa, cicatrices extensas por abuso físico y la impactante ausencia de vacunas obligatorias por la República. Windu frunció el ceño, absorbiendo la gravedad del sufrimiento de Peter. ¿Se recuperará? Necesitará tiempo para recuperarse, maestro Yada Wendo, respondió el droide, con su voz metálica desprovista de emoción. Sin embargo, con el cuidado adecuado, una dieta saludable, ejercicio y medicamentos, debería estar como nuevo en 1 o 2 meses. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Windu mientras daba las gracias a la fuerza. La responsabilidad de salvar una vida pesaba mucho sobre sus hombros Jedi, y la perspectiva de fracaso no era una opción. Expresando gratitud al droide por su diligente trabajo, Windu no pudo evitar vigilar a Peter por un momento. El niño, perdido en el sueño curativo, parecía vulnerable pero resistente. Los pensamientos de Windu persistían en la misteriosa conexión que lo llevó a este niño, una conexión fabricada por la propia fuerza, que lo llevó a este niño desconocido. Mientras el droide médico continuaba con sus tareas, Windu preguntó, ¿puedes probar su recuento de midichlorianos? Solo una advertencia, estoy cambiando lo que son los midichlorianos en esta historia. En Star Wars normal, los midichlorianos son seres inteligentes y sensibles que viven en las células de todos los seres vivos. Eso no será lo mismo en esta historia. Los midichlorianos son partículas microscópicas que se originaron en la base de toda la vida, que en última instancia residen dentro de las células de todos los organismos vivos, conectándolas a la fuerza. A través de incontables años de pruebas y experimentación, los Jedi y los Sith han aprendido una cosa muy importante. Cuanto mayor sea el recuento, mayor será la sensibilidad que esa persona tenga a la fuerza. Aquellos con un recuento de midichlorianos más alto, como el gran maestro Jedi Yoda, que se sienta en la friolera de 17,700 midichlorianos por celda en su cuerpo, son capaces de conectarse más fácilmente a la fuerza, lo que les permite ejercer su poder a un nivel mucho más alto que todos los demás. Con un asentimiento, el droide reconoció una pequeña muestra de sangre de Peter y la insertó en un dispositivo de mano para su análisis. La habitación cayó en un silencio momentáneo mientras el dispositivo procesaba la información. Windu, su mirada fija en el droide, no podía anticipar la revelación que le esperaba. El droide, después de una breve pausa, anunció el sorprendente resultado. Maestro Jedi Windu, el recuento de midichlorianos del joven supera los 40.000. Las palabras colgaban en el aire, una revelación que se hizo eco a través de la propia fuerza. Windu, inseguro de si la máquina estaba rota o no, le indicó, ejecuta de nuevo. Era reacio a aceptar lo que acababa de escuchar. Después de todo, incluso la mitad de ese número enviaría al Consejo Jedi a un frenesí. Sí, señor. El droid lo corrió una y otra vez, e incluso probaron otros 2 dispositivos, pero cada prueba posterior dio el mismo resultado extraordinario. 40.000 midichlorianos en cada celda de su cuerpo, más del doble gran maestro Yoda. La mente de Windu se aceleró mientras contemplaba las implicaciones. ¿Podría ser el elegido?, murmuró en estado de shock antes de volverse hacia el droide, una mirada mortal y seria en su cara. Cuídalo y asegúrate de que no haya errores. No podemos darnos el lujo de pasar por alto nada cuando se trata de su salud. Iré a informar al Consejo de nuestros hallazgos. Sí, señor. Los días se deslizaron en el abrazo estéril de la bahía médica. Tubos y cables serpenteaban alrededor de Peter, conectándolo a varias máquinas que monitorean su recuperación. Al tercer día desde su rescate, a medida que se acercaban a su destino, la conciencia volvió como una marea lenta, y Peter se despertó y encontró un droide de metal que se cernía sobre él, con su mirada sin parpadear fijada en sus ojos. Pedro casi salta. El droide, con una voz que parecía un zumbido agudo, dijo, «Bien, estás despierto». Decía con entusiasmo, «Espera aquí, iré a informar al maestro Jedi Windu de tu despertar». Solo en la bahía médica, los recuerdos de Peter se inundaron de nuevo. Había sido rescatado por un Jedi, y el vergonzoso incidente de vomitar en los zapatos del maestro Jedi jugó vívidamente en su mente. A pesar de la introducción menos que heroica, Peter no pudo desdoblar el sentimiento de gratitud por haber sido salvado de las garras de los devastadores. Justo cuando comenzó a relajarse en la cama, de repente, los ojos de Peter se abrieron de par en par mientras buscaba rápidamente sus bolsillos, solo se calmó de nuevo mientras sacaba su Walkman roto. Todavía lo tengo.
sonrió mientras sostenía el dispositivo agrietado de cerca, jurando arreglarlo lo antes posible para poder escuchar las cintas de mezcla de su madre una vez más. Al guardar su posesión más preciada por el momento, Peter reflexionó sobre sus circunstancias actuales. Soy Peter Quill, pero este no es solo el universo Marvel. También es Star Wars de alguna manera. Pensó, contemplando todos los peligros y oportunidades adicionales que esto podría traer. Mientras pensaba profundamente, Mace Windu entró en la bahía médica, su figura alta arrojando una presencia dominante. ¿Te acuerdas de mí? Habló con delicadeza, rompiendo a Peter de sus pensamientos. Sí, gracias por salvarme. Peter asintió, ofreciendo una disculpa tímida. Siento lo de tus zapatos. Windu sonó un poco mientras saludaba las preocupaciones de Peter. No te preocupes por eso. Como Jedi, los apegos físicos no significan nada. Simplemente puedo comprar un par nuevo. Peter, todavía avergonzado, se acercaba a regañadientes mientras se presentaba. Por cierto, soy Peter Quill. No tuve la oportunidad de presentarme antes. ¿Tienes alguna familia, Peter? Windu preguntó mientras Peter agitaba la cabeza. Mi madre falleció antes de que los devastadores me llevaran, y mi padre nunca estuvo en nuestras vidas. Él respondió, una triste inclinación a su voz. Siento tu pérdida, respondió Windu, y con un comportamiento tranquilo, le ofreció una propuesta. ¿Qué tal si te llevo al templo Jedi? Eres sensible a la fuerza, y con el entrenamiento adecuado, podrías convertirte en un Jedi. Peter, intrigado por la perspectiva, preguntó. ¿Cómo puedes decir que soy sensible a la fuerza? Sentí una perturbación en la fuerza, que me llevó a ti. No hay duda de que puedes convertirte en un Jedi siempre y cuando te lo propones, explicó Windu. Sin embargo, omitió con tacto cualquier mención del relato excepcionalmente alto de Peter o la idea de que podría ser el elegido. Después de todo, no quería que Peter se llenara demasiado de sí mismo, y un gran ego es una de las peores cosas que puede tener un Jedi. Ansioso de respuestas, Peter siguió presionando. ¿Por qué yo? ¿Cómo te llevaría la fuerza a mí? ¿Cuál es la fuerza? Añadió, fingiendo que aún no lo sabía. Windu eligió sus palabras con cuidado. La fuerza es lo que le da a un Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea y nos penetra, uniendo la galaxia. Se detuvo un momento antes de continuar. La fuerza tiende a funcionar de maneras misteriosas, y es deber de los Jedi seguir la voluntad de la fuerza, incluso si puede que no siempre la entendamos. Y nuestra reunión fue la voluntad de la fuerza. La simple explicación dejó mucho sin decir, pero Windu reconoció la importancia de no cargar al joven con el peso de su propio destino todavía. Después de una pausa reflexiva, Peter habló. Estoy dispuesto a convertirme en un Jedi. No fue una decisión difícil de tomar. Después de todo, su madre se había ido, su padre es un dios psicópata, y aquí estaba, un niño con 2 vidas de conocimiento y experiencia, en una galaxia desconocida. La opción más segura en este momento es unirse a los Jedi y usarlos para crecer mientras descubro qué hacer con esta nueva vida mía, pensó Peter mientras oía el sable de luz que colgaba del cinturón de Windu. Conseguir una espada láser y un poco de entrenamiento de fuerza es solo una ventaja adicional. Windu, con un guiño de aprobación, le aseguró a Peter, aunque eres un poco mayor para entrar en la academia, haré todo lo posible para convencer al Consejo Jedi de que haga una excepción. ¿Demasiado viejo? Peter planteó una ceja interrogativa. Solo tengo 9 años. Windu lo explicó rápidamente. El templo Jedi solo acepta reclutas de 1 a 5 años. La única razón por la que se te daría una oportunidad es por la voluntad. De la fuerza, intervino Peter, lo que trajo una sonrisa a la cara de Windu. ¿Ves? Ya estás empezando a conseguirlo. Windu dijo con confianza. Ya te convertiremos en un verdadero Jedi. Muy pronto, el droide médico regresó y rápidamente echó a Windu de la habitación, afirmando que Peter necesitaba descansar. Volveré para ver cómo estás más tarde. Windu dijo cuando salió corriendo de la habitación. Si puedes, te sugiero que duermas un poco. Llegaremos a Coruscant en unas horas, y estoy seguro de que el Consejo Jedi querrá reunirse con usted antes de tomar una decisión sobre su aceptación. Muy bien, trataré de dormir, si puedo. Peter avanzando con la cabeza mientras la habitación se despejaba y la puerta se cerraba, dejándolo solo. Pasó casi una hora mientras Peter intentaba dormir, pero su cuerpo no parecía necesitar más descanso. Después de todo, ya ha estado dormido durante días. ¿Qué diablos se supone que debo hacer ahora? Se preguntó mientras miraba fijamente al techo, una idea que de repente me ocurrió. Podría intentar meditar y sentir la fuerza. Sentado en la bahía médica estéril, Peter decidió ver si Windu tenía razón en que era sensible a la fuerza o no.
Cerrando los ojos, reguló su respiración, tratando de calmarse y extender la mano para sentir lo que pudiera. Anticipando que los resultados podrían llevar tiempo, se sorprenderá cuando, después de solo un minuto, lo sintió. La fuerza estaba a su alrededor y dentro de él, como un océano que no había sabido que estaba nadando hasta ahora. La revelación trajo una sonrisa genuina a la cara de Peter, de hecho era sensible a la fuerza. Sin que Peter lo supiera, a medida que profundizaba en su meditación, la fuerza respondió de la misma manera. Su conexión se fortaleció y comenzó a flotar unas pulgadas por encima de la cama de la bahía médica. Fue una manifestación involuntaria de sus nuevas habilidades, un testimonio de la potencia de la fuerza que corre a través de él. Las horas se escaparon mientras Peter continuaba explorando este reino etéreo. En ese momento, la nave se acercó a su destino, Coruscant, la capital de la galaxia, entrando a la vista a través de la cabina de la nave. El extenso paisaje urbano de imponentes edificios y cielos llenos de tráfico se desarrolló ante él, un marcado contraste con la naturaleza familiar de la Tierra. Todavía inmerso en su meditación, Peter no estaba al tanto de la llegada de la nave. Su conexión con la fuerza, sin embargo, lo mantuvo flotando y en sintonía con el flujo y reflujo de la energía que unía la galaxia. A medida que el recipiente descendía hacia el planeta, los ojos de Peter se ensancharon de arrepentimiento mientras sentía el planeta y sus muchos habitantes a través de la fuerza, su cuerpo cayendo de nuevo en la cama. ¿Qué mierda fue eso? C5, convertirse en un Jedi. A medida que el recipiente se acercaba a la superficie del planeta, una ola de oscuridad avanzó los sentidos de Peter, una sensación inquietante que impregnaba la esencia misma del mundo de abajo. El planeta se sentía frío y sin vida, sus habitantes se ahogaban en la desesperación. La mayoría de la población parecía estar viviendo vidas extremadamente duras y sin esperanza, y él sentía todos los sentimientos que acompañaban a una vida así. Antes de que pudiera pensar en ello durante demasiado tiempo, la entrada de Windu interrumpió su contemplación. Hemos llegado y el consejo nos está esperando. Dijo, mirando a Peter por un momento. ¿Estás listo? A pesar de la desconcertante revelación, Peter se sacudió del persistente malestar, obligado a centrarse en la tarea inmediata que se le dio. Sí, solo dame un segundo, asintió Peter, revisando sus pertenencias, encontrando su Walkman y sus mixtapes guardados de forma segura en sus bolsillos. Windu se dio cuenta de cómo Peter revisó sus pertenencias, lo que le llevó a preguntar, ¿qué es lo que es tan importante de eso? Con un toque de nostalgia en sus ojos, Peter respondió, es mi música. Mi madre solía hacer estos mixtapes llenos de todas sus canciones favoritas. Son lo único que me queda de ella. Windu ascendió, no está seguro de cómo contarle los pensamientos de los Jedi sobre posesiones como estas. Después de todo, si quiere convertirse en un Jedi, entonces Peter tendría que renunciar a estas posesiones tarde o temprano. Después de que Windu salió de la bahía médica, los sentidos de Peter continuaron haciéndose eco de la desarmonía del planeta. La sensación perseguía como una sombra, dejándolo con la constante sensación de malestar. Cuando llegaron a la salida de la nave, Peter miró hacia el imponente templo Jedi, su grandeza impresionante. Los ojos de Peter se estrecharon ligeramente al sentir un aura ominosa que venía de debajo del templo. ¿Qué pasa con este planeta? Incluso el templo Jedi se siente mal. Se preguntó, buscando en su memoria una explicación para esto. Pero, lamentablemente, no pude encontrar uno. Aunque su conocimiento de Star Wars era bueno, como ha visto la mayoría de las películas, eso no significaba que lo supiera, ni siquiera lo recordara todo. Debería haberme aflogado más en mi última vida. Peter se arrepintió de haber pasado trabajando. En cambio, debería haber sido como su hermana cerrada y haber visto películas todo el día. El dúo subió a la plataforma, recibido por la vista de los guardias Jedi de pie vigilantes en la entrada del templo. Cuando se acercaban, los guardias les informaron de que el consejo esperaba su presencia. La grandeza del templo Jedi abrió a Peter al entrar, abriendo camino a través de los pasillos y hasta un par de puertas dobles altas. Cada puerta estaba vigilada por un Jedi, con sus ojos vigilantes fijos en el dúo que se acercaba. Windu se detuvo en la puerta y se volvió hacia Peter. ¿Estás listo? Peter asintiendo con la cabeza. Sí, creo que sí. Muy pronto, las puertas se abrieron, revelando la cámara del Consejo Jedi dentro. Al entrar, la mirada de Peter se reunió con los sabios ojos de Yoda en el centro, rodeado de otros maestros que lo escudriñaron con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Los recuerdos de Yoda de las películas pasaron por la mente de Peter, al darse cuenta de que estaba ante el Consejo Jedi, una ocasión trascendental que no había esperado cuando se despertó como un Peter Quill, de 9 años. Windu tomó su lugar entre el Consejo, dejando a Peter solo ante la formidable asamblea. Sintiendo el peso de su escrutinio colectivo, Peter saludó torpemente. Hola.
Antes de que alguien pudiera responder al incómodo saludo de Peter, Yaddle, un maestro del consejo, murmuró con shock, tal fuerza en la fuerza. La sorprendente presencia de Yaddle, una mujer de la raza alienígena desconocida de Yoda, tomó a Peter desprevenido. No podía recordarla de las películas, pero sus palabras resonaron con la sabiduría colectiva del consejo. Yoda, reconociendo la observación de Yaddle, se acercó de acuerdo. La fuerza emanaba de Peter como un resplandor radiante, un aura innegable que lo envolvía e iluminaba su entorno. Yoda saludó a Peter. Saludos, joven Peter Quill. Habla, lo harás, de quién eres y de dónde vienes. Peter, sintiéndose un poco intimidado por la habitación llena de Jedi sabios y escudriñadores, comenzó a compartir su historia. Soy de un planeta llamado Tierra. Mi madre falleció hace un mes, nunca conocí a mi padre. Viví una vida normal hasta que los devastadores me atraparon y me encarcelaron. Eso es todo. Los asentimientos de reconocimiento rodearon el consejo mientras Peter daba un relato extremadamente breve de su vida. Yoda, sin embargo, presionó aún más, ¿y un Jedi, deseas convertirte? Al instante, tan pronto como esa pregunta salió de la boca de Yoda, el consejo estalló en un animado debate, con la mitad expresando su preocupación por la edad de Peter, lo que lo considera demasiado viejo para el entrenamiento Jedi. La otra mitad, impulsada por una creencia tácita, vio potencial en él, sabiendo que él podría ser el elegido. Aunque no podía decir eso exactamente, ya que Windu les pidió que le mantuvieran este detalle a Peter, sabiendo que podría conducir a una mentalidad poco saludable para un niño. Yoda, cansado de la discordia, golpeó su bastón contra el suelo, silenciando la habitación. Volviendo su mirada a Peter una vez más, planteó la pregunta fundamental, ¿un Jedi, deseas convertirte? Atrapado en el fuego cruzado de opiniones contradictorias, Peter dudó un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, si me quieres. La aprobación de Yoda vino en forma de un asentido, como él instruyó, espera afuera, debes deliberar sobre nuestra decisión, lo haremos. Peter se adelantó antes de girar para mirar a todos los maestros sentados ante él. ¿Puedo decir una cosa antes de irme? Pregunta, recibiendo asentidos con las dos partes. Gracias, UMM. Puede que sea mayor que tus reclutas normales, pero puedo prometer que haré todo lo posible para cumplir con cualquier expectativa que puedas tener de mí. Aprendo rápido y me han dicho que soy maduro para mi edad. Solo dame una oportunidad y prometo no decepcionarte. Mientras hablaba, los ojos de los consejos se fijaron en él, evaluándolo constantemente. Peter no estaba seguro de que si su pequeño discurso ayudó a cambiar de opinión o no, pero valió la pena intentarlo. Más se ascendió, con una pequeña sonrisa en su cara mientras saludaba a Peter. Puedes irte ahora, Peter. Te devolveremos la llamada en un momento. Al salir al pasillo, las puertas se cerraron detrás de él, dejando a Peter con los guardias silenciosos y estoicos. Mientras estaba allí, esperando que lo llamaran de nuevo, una mezcla de emoción e incertidumbre lo atravesó. Dentro de los muros sagrados de la sala del Consejo Jedi, se prosiguió un ferviente debate. El maestro Ki-Adi-Mundi, un cereano alto y sabio, expresó su preocupación, es demasiado viejo. El entrenamiento Jedi exige la escolarización desde una edad temprana. Frente a él, el maestro Saacti, una togruta conocida por su comportamiento sereno, respondió, sin embargo, la fuerza es increíblemente fuerte con él. Lo hemos sentido. La profecía del elegido puede encontrar su cumplimiento a través de él. Después de todo, no tiene padre. La profecía del elegido se ha transmitido a través de la Orden Jedi durante mucho tiempo. Afirma, un elegido vendrá, nacido de ningún padre, y a través de él se restaurará el equilibrio definitivo en la fuerza. Aunque el poder de Peter en la fuerza fue una señal de que él era el elegido, fue su falta de padre lo que realmente convenció al consejo. Como dijo Peter, nunca conoció a su padre, y eso se alinea perfectamente con lo que se predijo en la profecía. Como argumentaron los concejales, el maestro Saesee Tiin, con su distintiva cabeza con cuernos, señaló, la edad no es el único determinante del potencial de uno. Hemos sido testigos de que los jóvenes mayores han mostrado una moderación notable antes. Windu habló a continuación, ya se ha enfrentado a dificultades, una experiencia que puede otorgarle resiliencia y comprensión más allá de sus años. Yaddle no pudo evitar añadir, pero también podría conducir por un camino oscuro si no puede superarlo. El debate se movió de un lado a otro, reflejando el conflicto interno de los miembros del consejo. El maestro Eden Peel, un hombre de Lannick con un marco pequeño y orejas grandes, expresó su escepticismo, las excepciones no son la manera Jedi. Es peligroso desdoblar las reglas. Yarael Pov, el Kermian con un cuello largo y un comportamiento sabio, añadió, esto podría sentar un precedente. Otros pueden buscar indulgencia, citando su excepción.
El maestro Edkath, Sabrak Severo, argumentó, sin embargo, la fuerza tiene una voluntad propia. Nos guía, y debemos seguirlo. En medio del caos de opiniones diferentes, Yoda, Yaddle y Windu intercambiaron miradas conscientes. Yoda, el antiguo y venerado maestro, levantó la mano, pidiendo silencio. Escuchar a la fuerza, debemos. Una excepción, esto puede ser. Fuerte es la voluntad de la fuerza hacia este. Yaddle agregó su apoyo, el futuro está nublado, pero él tiene potencial. Deberíamos darle una oportunidad. Windu, el severo y pragmático Jedi, estuvo de acuerdo, la fuerza lo ha traído a nuestra puerta. Negar su potencial va en contra de nuestros principios. Estos tres venerables maestros, cada uno con sus ideas únicas, tenían peso entre el consejo. La sala cayó en un silencio contemplativo cuando los concejales absorbieron las palabras de Yoda, Yaddle y Windu. El maestro Yarriotuf, generalmente firme en sus puntos de vista, asintiendo de acuerdo. La fuerza habla a través de ti, gran maestro Yoda. Una excepción que haremos. Con la decisión tomada, Yoda se puso de pie, su pequeña estatura contradiciendo su presencia dominante. La voluntad de la fuerza, la seguimos. El joven Peter Quill, un Jedi, puede convertirse. Los concejales, aunque algunos todavía albergan reservas, en última instancia respetaron la sabiduría de Yoda. Como gran maestro de la orden, solo unas pocas palabras podían influir en la dirección de todos los Jedi. Mientras Peter estaba afuera, de repente, las puertas de la cámara se abrieron y un guardia Jedi le indicó que Peter regresara. Al regresar a la vasta habitación, la atmósfera había cambiado, un sentido de resolución permanente en el aire. Los ojos de Yoda se encontraron con los de Peter, su voz llevaba el peso de la decisión del consejo. Joven Peter Quill, una decisión que hemos tomado, un Jedi, te convertirás. C6, Padawan Obi-Wan Kenobi. Después de ser aceptado en la Orden Jedi, Windu condujo a Peter a través de sus vastos pasillos, explicando la importancia de cada área con una cadencia medida. Mientras paseaban por los campos de entrenamiento, Peter vio a todo tipo de personas alienígenas aprovechando la fuerza y usándola de todo tipo de maneras diferentes. Algunos simplemente estaban levitando objetos, mientras que otros estaban en duelo con sables de luz que chocaban a velocidades inhumanas. La atmósfera, aunque serena, crepitaba con una energía que Peter no podía comprender del todo. Los jóvenes que se entrenaban cerca lanzaron miradas curiosas en su dirección, y Peter no podía sacudir la sensación de que todos los ojos estaban puestos en él cuando se dio cuenta. Probablemente me voy a ver obligado a vivir con estos niños a partir de ahora. La perspectiva de estar atrapado en un lugar rodeado de personas que son mucho menos maduras y conscientes de lo que él es una píldora difícil de tragar. Debería mantener mi distancia. Me niego a ser niñera. Aquí estamos, anunció Windu cuando llegaron a la zona del dormitorio. Las puertas se abrieron para revelar una serie de habitaciones cuidadosamente dispuestas, cada una con el nombre de su joven ocupante. Windu llevó a Peter a su habitación designada, y al entrar, Peter se encontró con un espacio sorprendentemente cómodo. Esta es tu habitación, Peter. Siéntete como en casa, dijo Windu, señalando el entorno modesto y sencillo. La habitación era básicamente una caja de metal con un pequeño escritorio junto a la ventana y una cama bien hecha. Se sentía más como una celda de prisión que como un dormitorio, pero Peter se las haría. Aunque Peter apreció el hecho de que su habitación no parecía estar hecha para un niño, le hizo preguntarse si los otros niños estaban siendo atendidos adecuadamente. ¿A todos los niños se les da habitaciones así? Windu continuó, aquí encontrarás todo lo que necesitas. Se proporciona ropa, artículos personales y artículos esenciales. Tómate tu tiempo para instalarte. Al examinar el vestuario proporcionado, Peter descubrió un conjunto de túnicas Jedi tradicionales junto con un atuendo más informal. Windu lo guió a través del contenido de la habitación, detallando el propósito de cada artículo. Estos son tus materiales de entrenamiento, el baño está a través de esa puerta, y aquí hay un teclado de datos para tus estudios. Él enumeró antes de mirar a Peter con una mirada seria en sus ojos. El camino Jedi requiere dedicación y disciplina, pero no estás solo. Estaremos aquí para guiarte. Mientras Windu hablaba, Peter sintió una mezcla de emoción e inquietud. La transición de un niño sin hogar en una galaxia extranjera a un joven Jedi fue a la vez surrealista y desalentadora. Con un último asentido, Windu dejó a Peter solo en su nuevo cuarto. La puerta se cerró con un suave silbido, envolviendo a Peter en un momento de soledad. Respiró hondo, tratando de absorber la realidad de su situación actual. El peso de todo parecía asentarse sobre sus hombros, dejándolo en una contemplación silenciosa. Realmente estoy haciendo esto, pensó Peter, imaginando el camino que se avecinaba.
Echó un vistazo a las túnicas Jedi dispuestas en la cama, una representación tangible de la elección que hizo. En la tranquilidad de la habitación, Peter se dio una ducha para refrescarse y se cambió a su nuevo atuendo Jedi, cada uno de los cuales dobla y cubre un símbolo de su nuevo compromiso con la Orden Jedi. Mientras se miraba a sí mismo en el pequeño espejo, vio no solo a Peter Quill, sino a un Jedi potencial en ciernes. Con una nueva determinación, Peter se puso a organizar sus pertenencias, lo cual no era mucho. Sus mixtapes, un Walkman roto y una vieja foto de su madre junto a la carta que le dio antes de su muerte, cada uno encontró un lugar en el escritorio, que consta la totalidad de sus pertenencias personales. Mirando fijamente los regalos inutilizables que su madre le dio, Peter sintió un impulso superador de romperse y llorar. Necesito arreglar esto. Se aceró y comenzó a jugar con su Walkman roto. Pasaron horas y Peter se frustró cada vez más con cada intento fallido de reparar su Walkman. La vieja maquinaria se resistió a sus esfuerzos, y no pudo evitar la sensación de que lo estaba empeorando. Muy pronto, una ola de ira surgió dentro de él, dirigida contra el dispositivo roto y contra él mismo para no poder repararlo. A medida que su frustración se intensificaba, la habitación parecía responder. El escritorio tembló y la cama tembló como si se hiciera eco de la confusión interior de Peter. Miró con incredulidad mientras su entorno reflejaba el caos interior. ¿Qué está pasando? Peter se preguntó, sintiendo una extraña conexión entre sus emociones y la perturbación física. La realización lo tocar como un rayo, estaba empuñando inconscientemente la fuerza. El poder que había visto usar un Jedi en los campos de entrenamiento ahora respondía a sus emociones. Peter, con los ojos bien abiertos, luchó por comprender la magnitud de esta revelación. ¿Era yo capaz de usar la fuerza? Preocupación grabada en su cara, Peter se obligó a calmarse. Respiró hondo, tratando de suprimir la ira que, sin saberlo, había desatado la fuerza dentro de él. La habitación se calma gradualmente a medida que Peter recuperó el control, dejándolo desconcertado e intrigado por el potencial sin explotar que parecía poseer. Antes de que Peter pudiera profundizar demasiado en sus nuevas habilidades, la puerta de su habitación se abrió, lo que le hizo preguntarse, ¿alguien se dio cuenta? Pero afortunadamente ese no parecía ser el caso. Entró un droide humanoide, con su marco de metal brillando en la luz artificial. Buenas noches, joven Quill. Se está sirviendo la cena. El maestro Windu me indicó que te acompañara a la cafetería. Por favor, sígueme, anunció la voz robótica, su tono desprovisto de ninguna emoción. Peter, todavía lidiando con las revelaciones de su sensibilidad a la fuerza, siguió al robot en silencio a través de los pasillos del templo Jedi. Cuando llegaron a la bulliciosa cafetería, Peter vio a todo tipo de jóvenes Jedi charlando animadamente mientras disfrutaban de sus comidas. ¿Qué diablos es eso?, pensó mientras veía los platos de comida sentados delante de cada uno de los niños. El lope de color gris y el pan llenaron cada plato de la cafetería, y cuando Peter miró a la cocina, no vio nada más que bandejas de lope gris y montones de pan. De repente, el droide habló. Disfruta de tu comida, joven Quill. Dijo antes de irse, dejando a Peter atrás. ¿Por qué se siente como si estuviera en prisión? Peter murmuró mientras se sentaba en una mesa vacía con un plato lleno de basura. Al menos esto es mejor que la comida que me dieron los devastadores. Mientras Peter contemplaba la comida poco apetecible que él, una cara joven llamó su atención. Un de 14 años con el pelo arenoso y una expresión serena se acercó, tomando asiento niño frente a él. El niño llevaba las tradicionales túnicas Jedi, un espectáculo familiar en este templo. Hola, soy Obi-Wan, saludó al chico con una cálida sonrisa. Debes ser nuevo en el templo, ¿verdad? Oye, soy Peter. ¿Cómo podrías decir que soy nuevo? Peter preguntó, sorprendido por la facilidad con la que acababa de conocer a un personaje principal. Obi-Wan se rió a la ligera. ¿Cómo podría no notar una reacción a la infame cafetería Jedi? No dejes que te desanime. Nos gusta mantener las cosas simples y evitar la indulgencia aquí en el templo. La comida está destinada a proporcionar sustento sin fomentar la glotonía. Peter levantó una ceja. ¿Glotonía? ¿En serio? ¿No podrían al menos hacerlo un poco atractivo?, preguntó mientras tomaba una cucharada de basura y la miraba con cautela. Obi-Wan ascendió. Es una cuestión de disciplina. Los Jedi creen en la moderación y en evitar los apegos, incluso en algo tan simple como la comida. De esta manera, nos mantenemos enfocados en nuestro entrenamiento y en la fuerza. Mientras Peter se comía a regañadientes una cucharada de la basura sin sabor, Obi-Wan continuó, sé que no es la experiencia culinaria más emocionante, pero te acostumbras a ella. Además, nos mantiene a todos en pie de igualdad.
Nadie recibe un tratamiento especial, independientemente de sus antecedentes o habilidades. Incluso el gran maestro Yoda debe comer esto. Peter suspiró, empujando la comida alrededor de su plato. Bueno, supongo que es mejor que morir de hambre. Los ojos azules de Obi-Wan estudiaron a Peter por un momento. Descubrirás que el camino Jedi requiere sacrificio y autodisciplina. Pero también se trata de encontrar el equilibrio y la armonía dentro de ti y de la fuerza. Mientras Obi-Wan hablaba sobre el sacrificio, Peter no pudo evitar sentir sus emociones a través de la fuerza, que parecía ser mucho más turbulenta de lo que su apariencia exterior. Se siente como yo cuando mi primera novia rompió conmigo. ¿Estás bien? Peter salió a la salta, su cara grabada de preocupación. Sí, ¿por qué? Obi-Wan preguntó confundido. ¿Pareces muy triste? Peter respondió, todavía sintiendo sus emociones. Estoy bien, respondió Obi-Wan, dándose cuenta lentamente de que Peter estaba sintiendo sus emociones. ¿Qué tan fuerte es él en la fuerza? Está bien, no me meteré en tu negocio más de lo que ya lo he hecho. Peter se encogió de hombros y regresó a su comida. Cuando los dos cayeron en un silencio momentáneo, roto solo por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los utensilios a su alrededor, Obi-Wan recordó su última misión. Hace un año, Obi-Wan y su maestro fueron enviados al planeta Mandalore, donde se les encomendó la tarea de proteger a la duquesa Satine Kryze de los insurgentes que amenazaban su mundo. Los cazarrecompensas fueron enviados tras ellos, obligándolos a vivir como fugitivos, sin saber qué les traería al día siguiente. La misión los obligó a trabajar y luchar juntos como un equipo, lo que les dio lugar a forjar un vínculo estrecho. A través de todas sus dificultades, Obi-Wan y la duquesa se enamoraron, pero a pesar de sus sentimientos hacia ella, continuaron con su entrenamiento y más tarde fue reasignado a otra misión. Obi-Wan se arrepintió de haber dejado atrás el amor de su vida, pero en última instancia, eligió seguir el código Jedi por el que había jurado vivir y desechó su amor. Obi-Wan cambió el tema, entonces, ¿de dónde eres, Peter? ¿Cómo terminaste aquí? Pareces un poco viejo para un nuevo recluta. Bueno. Después de hablar un rato y disfrutar de su bocaja, Obi-Wan tuvo que volver con su maestro para entrenar, pero antes de irse, Peter tenía una última cosa que decir. Sé que probablemente me estoy saliendo de la línea ahora mismo, pero si amas a quien te perdiendo, entonces no deberías dejar que los Jedi te detengan. El arrepentimiento es el peor dolor que jamás experimentarás, porque lo sentirás por el resto de tu vida. Asintiendo con la cabeza, Obi-Wan se fue en silencio, contemplando las palabras de Peter. C7, elegido. Más tarde esa noche, después de obligarse a comer el trago gris en la cafetería, Peter regresó a su habitación. El deseo de arreglar a su Walkman aún perduró, pero su falta de conocimientos técnicos obstaculizó el progreso. En cambio, decidió dedicar la noche a la meditación, tratando de obtener el control de la fuerza dentro de él. Después de todo, vio lo que sucedió cuando sus emociones se salieron de control, sacudiendo su habitación de ira. Ahora, tenía que encontrar una manera de mantener sus emociones bajo control y la única manera en la que podía pensar para hacerlo era la meditación. Sentado en la cama de su habitación espartana, Peter cerró los ojos, centrándose en su respiración. Los pensamientos del Walkman roto, su madre fallecida, los devastadores, los Jedi y la misteriosa fuerza se arremolinó en su mente. Lentamente, sintió una conexión, un hilo que lo unía a la fuerza que impregnaba el templo. A medida que Peter se adentraba en un estado meditativo, comenzó a sentir el flujo de la fuerza, una energía sutil que se entrelazaba con su propia esencia. Era un baile delicado, una comunión entre el universo y su conciencia. A través de esta comunión, Peter trató de aprovechar las emociones que una vez habían causado una agitación caótica en su habitación. La noche se desarrolló en una contemplación tranquila, un viaje solitario dentro del reino de la fuerza. Los ecos de su vida pasada, los desafíos del presente y la incertidumbre del futuro convergieron en una sinfonía de introspección. A la mañana siguiente, el mismo droide que ayer, siempre eficiente, llegó rápidamente para despertar a Peter y acompañarlo a su primer día de clases. Descontento y todavía medio dormido, Peter siguió a la guía metálica a través de los pasillos familiares, adornado con la elegancia insensible del templo Jedi. Al entrar en la sala de entrenamiento, la mirada de los jóvenes curiosos se fijó en él. Susurros de especulación flotaban en el aire, acompañados de expresiones desconcertadas. La llegada de Peter, una anomalía en el reclutamiento habitual de la Orden, provocó tanta intriga como escepticismo entre los jóvenes acólitos Jedi. Mientras navegaba a través de la multitud de jóvenes seres sensibles a la fuerza, una pequeña chica Twi'lek, que no podría haber tenido más de 5 años, su piel azul sobresaliendo en el mar de diversas caras, reuniendo el coraje para acercarse a él. Hai. Saludó nerviosamente, con los ojos bien abiertos llenos de curiosidad inocente.
Hola, respondió Peter, ofreciendo una media sonrisa al pequeño Twi'lek. No estaba acostumbrado a tratar con niños, así que parecía un poco incómodo. ¿Cómo te llamas? Soy Ayla, dijo, con sus pequeñas manos inquietas con el dobladillo de su bata. ¿Por qué eres tan alto? ¿Cuántos años tienes? ¿Es esta Ayla Secure? Peter se preguntó, arrodillado para estar a la altura de los ojos con ella. Bueno, soy Peter y tengo 9 años, y estoy bastante seguro de que tengo una altura normal. ¿Y tú? ¿Por qué eres tan bajo? Los ojos de Ayla se estrecharon mientras miraba animadamente a Peter, su antiguo nerviosismo desapareciendo en un instante. No soy bajo. Eres viejo. Peter no pudo evitar estar encantado con su linda cara de enojo. ¿Qué quieres decir con que soy viejo? Ni siquiera he llegado a 2 dígitos todavía. ¿Y estás seguro de que no eres bajo? ¿Cuántos años tienes de nuevo, Shorty? No me leen Shorty. Ayla prácticamente gritó, llamando la atención de todos. Y tengo 5 años. Ella, anunció sosteniendo los 5 dedos. Peter se movió sabiamente con la cabeza, mirándola hacia arriba y hacia abajo. Todavía parece un poco bajo. Ayla parecía lista para explotar por las burlas de Peter, pero antes de que pudiera, las puertas se abrieron de repente y su profesor entró. Buenos días, lo es. Yoda saludó a todos, con un aire sereno sobre él como siempre. Yoda, con su marcha característica y su aura sabia, llamó sin esfuerzo la atención de cada joven en la habitación mientras se dirigía hacia el frente. El aire parecía cambiar a medida que miraba hacia Peter, su nueva incorporación. Bienvenido al templo Jedi, joven Peter Quill, saludó Yoda, con su voz llevando una profundidad de sabiduría antigua. En el clan de los osos, estás ahora. Mientras los jóvenes intercambiaban miradas curiosas, Yoda procedió a explicar el concepto de clanes dentro del templo. En el templo, los clanes son muchos. Clan de los osos, clan Kaak, clan de halcón y murciélago y más. Juntos, aprendan que lo harán bajo la atenta de un maestro, continuó Yoda, su discurso rítmico y deliberado. Ahora, el clan de los osos, tu familia lo es. Aprende, crece y enfréntate a los desafíos juntos, lo harás. Peter escuchó atentamente mientras Yoda explicaba los lazos que formarían, las lecciones compartidas y la guía que vendría de su clan. Mientras Yoda hablaba, los jóvenes absorbieron la información, con los ojos abiertos de curiosidad. Peter se sintió molesto por el concepto de esta nueva familia, el clan de los osos. Después de todo, debajo de su cuerpo infantil había un hombre adulto, al que, lamentablemente, no le gustaban mucho los niños. No necesariamente los odiaba, pero a veces los encontré molestos. Pero, por supuesto, guardó sus pensamientos para sí mismo, para no arruinar sus posibilidades de convertirse en un Jedi. El gran maestro Jedi de piel verde luego profundiza en los detalles de su educación. Profesor principal, lo soy, pero no solo. Muchas lecciones, diferentes maestros compartirán. Aprende, lo harás, de las fortalezas de los demás, explicó Yoda, con sus ojos inspeccionando las caras jóvenes que él. Tienes mucho que descubrir. Juntos, lo haremos. Después de que la bienvenida introducción de Yoda resonara en la sala de entrenamiento, Peter se encontró inmerso en la rutina de un joven Jedi. El día se desarrolló con los estudios de la fuerza por la mañana, una sesión dedicada a abrir la mente de los jóvenes Jedi a la fuerza. Las lecciones se centraron en las habilidades, centradas en el autocontrol y la autoconciencia. Guiados por un paciente instructor Jedi, a los iniciados como Peter se les presentaron los matices del control y las muchas técnicas que lo acompañaban. Tutaminis para absorber la energía. Curato Salva para la autocuración y Altu Sopor para mejorar el enfoque a través de la fuerza. A pesar de la falta de familiaridad con estas habilidades, Peter se acercó a las lecciones con una mezcla de curiosidad y determinación, ansioso por dominar el misterioso poder que ahora fluía dentro de él. Los estudios del mediodía cambiaron a temas más tradicionales, impartidos por instructores que no son Jedi. Los jóvenes profundizaron en la estrategia política, el derecho galáctico, las ciencias y los idiomas. Peter navegó por el diverso plan de estudios con diversos grados de interés, encontrando ciertas materias más atractivas que otras. La estrategia política, con sus complejidades y matices, llamó particularmente su atención, reflejando las complejidades de la política de la Tierra, solo a una escala mucho más grande. Por ejemplo, Peter se enteró de que la galaxia estaba dividida principalmente entre 3 gobiernos separados. La República Galáctica, que controla la friolera del 60%, que constituye principalmente el centro de la galaxia. Los grandes jugadores restantes de la galaxia son los imperios Kree y Nova, ambos que parecen estar al borde de la guerra entre sí. El imperio Kree también acaba de terminar una guerra contra los Skrulls.
Incluso se metieron en problemas por intentar cometer genocidio. La República Galáctica cayó sobre ellos con bastante fuerza, pero aún así, decidió ir y comenzar otra guerra con el Imperio Nova después de digerir toda la tierra de los Skrulls, borrando su nación por completo. Por supuesto, también hay otras naciones mucho más pequeñas, como los Centaurios o el Soberano, pero tienden a poblar porciones extremadamente minúsculas del borde exterior de la galaxia. ¿Por qué no se menciona a Asgard? Peter se preguntó. Por las tardes, la sala de entrenamiento resonaba con el zumbido de los sables de luz. Los iniciados Jedi, Peter entre ellos, se dedicaban a jóvenes actividades físicas que incluían entrenamiento con sables de luz. Bajo la atenta mirada de instructores hábiles, practicaban formas muy rudimentarias de combate con sables de luz. El choque metálico de los sables de entrenamiento llenó el aire mientras los iniciados perfeccionaban sus habilidades. A pesar de la incomodidad inicial de Peter con el sable de luz, encontró cierta familiaridad en el peso y el equilibrio del arma. Los instructores, reconociendo su potencial, observaron con un ojo perspicaz mientras Peter se adaptaba gradualmente a las técnicas del sable de luz. Ahora esto es de lo que estoy hablando. Peter escuchando mientras balanceaba su sable de práctica por centésima vez, con el sudor goteando por su cara. Algunos podrían encontrar que las técnicas de fuerza son la parte más genial de ser un Jedi, pero Peter no estaría de acuerdo. Para él, se trataba de ser una bestia con una espada láser. Por supuesto, eso no significaba que Peter se relajaría en su entrenamiento de fuerza, ya que ese era un segundo lugar muy cercano para él. Había algo tan primordial y malo en empuñar una espada que sentía en lo más profundo de sus huesos. Mientras Peter estaba balanceando felizmente su espada, ignorando la fatiga que comenzó a acumularse en sus músculos, los instructores que rodeaban a los jóvenes practicantes se volvieron hacia él a la vez, sorprendidos cuando lo notaron subconscientemente usando la fuerza para curar su fatiga y potenciar sus movimientos. Él realmente es el elegido. Pensaron, dándose cuenta de lo crucial que era realmente el entrenamiento de Peter. El horario del día también incluye sesiones de meditación obligatoria intercaladas en todo momento. A medida que los jóvenes se asentaron en una reflexión tranquila, Peter, con su paciencia adulta y su comportamiento tranquilo, sobresalió en estos momentos de introspección. La relajante resonancia de la fuerza se convirtió en un compañero familiar durante estas sesiones, guiándolo a través del laberinto de sus propios pensamientos. Mientras el sol se sumergía por debajo del horizonte, marcando el final de su primer día completo en el templo Jedi, Peter cayó sobre su cama, agotado más allá de lo que se puede creer. Esto es más difícil de lo que pensé que sería. Pensó mientras giraba la cabeza para ver a su Walkman roto sentado en su escritorio. Tengo que arreglar eso mañana. En un laboratorio oscuro y aislado a lo largo de la galaxia, Darth Plagueis, el señor Moonseed de cara larga y de piel pálida, se sentó rodeado de un equipo arcano. Sus ojos se fijaron en Shmi Skywalker, una esclava restringida e inconsciente que había estado bajo su propiedad durante meses. Plagueis, impulsado por su sede de poder, se adentró en los retorcidos experimentos Sith. Esta semana, su enfoque se intensificó en el intento de crear vida a través de la fuerza dentro de Shmi. El señor Moonseed buscó crear un niño sin padre, un ser con una conexión directa con la propia fuerza. Las paredes del laboratorio resonaron con el zumbido de las energías oscuras mientras Plagueis manipulaba a la fuerza para dar forma a la vida que deseaba. Mientras escudriñaba los resultados de sus experimentos, la frustración le rolló. Crear vida a través de la fuerza resultó ser más desafiante de lo que esperaba. Con cada fracaso, sintió el impulso de sacar su ira sobre Shmi, pero no podía arriesgarse a dañar a un sujeto de prueba perfectamente bueno. El objetivo final de Plagueis era transferir su conciencia a un recipiente humano digno, con el deseo de encabezar la toma de la República Galáctica de los Sith como un cazador más aceptable de lo que permitiría su forma no humana. Básicamente, necesitaba un cuerpo humano para navegar por las complejidades políticas de la República. Aunque el Senado no es abiertamente racista, ya que tienen todo tipo de razas que pueblan sus muchos escaños, solo los humanos han sido elegidos canciller, por lo que dependía tanto de su aprendiz en este momento. Un aprendiz cuyas lealtades empezaba a dudar. Es por eso que buscó un plan de contingencia para asegurar su propio dominio en la Orden Sith. En este momento, su aprendiz humano es el que hace los movimientos por él, pero a Plagueis no le gustaba confiar en alguien que sin duda lo traicionaría, al igual que traicionó a su amo. Después de todo, es el camino de los Sith. Pensó Plagueis. A pesar de su despiadada determinación, los experimentos Sith y Shmi se tambalearon. El Moon se impacientó cada vez más, dándose cuenta de que confiar en Shmi para dar a luz al hijo elegido de la fuerza podría ser un esfuerzo inútil. Obligado por la frustración, presionó su control sobre su forma inconsciente usando la fuerza, entreteniendo momentáneamente la idea de poner fin a su vida insignificante. El equipo médico sonó con urgencia, señalando complicaciones,
pero Plagueis, en un ataque de rabia, finalmente lo reconsideró, salvándole la vida. Smee, mantenida sedada y sin ser consciente de las maquinaciones de su maestro Sid, sobrevivió al arrebato. Sin embargo, Plagueis decidió reducir sus pérdidas. La frustración se hinchó dentro de él y decidió vender a Smee, viéndola como nada más que una mercancía que podría traer una pequeña ganancia financiera que podría financiar futuros experimentos. Pero sin que el señor Sid lo supiera, cuando Smee fue llevada a un destino incierto, un éxito potencial se avecinó dentro de ella. El experimento de los Sith había dado sus frutos, y Smee llevó la semilla de un posible elegido de la fuerza, Anakin Skywalker. C8, Música. A la mañana siguiente, Peter se levantó temprano, ansioso por afrontar el desafío de arreglar su Walkman. Mucho antes de que comenzaran las clases, buscó droides, preguntando a cada uno de los que pasó si sabían dónde podía conseguir algunas herramientas para arreglar su dispositivo, y no pasó mucho tiempo para que uno de ellos lo acompañara al lugar que estaba buscando. En un trastero, que en realidad estaba bastante cerca de su dormitorio, Peter se encontró rodeado de una serie de dispositivos peculiares. Y tristemente, el droide salió corriendo para cumplir con sus deberes diarios, dejando a Peter rodeado de un equipo desconocido. Sentado en el suelo frío, Peter examinó las herramientas, su falta de conocimiento es evidente. Sospechó de frustración, pero la determinación se despertó en sus ojos cuando comenzó a probar cada herramienta, tratando de descifrar sus funciones. Muy pronto, encontré un dispositivo cilíndrico en la mano, que estaba bastante seguro de que actuaría como un destornillador. Aquí no va nada, pensó Peter mientras miraba fijamente a su preciado Walkman. Cuando Peter estaba a punto de presionar el botón en el lado de la herramienta extraña, la puerta se abrió de repente, revelando la pequeña figura de piel azul de Ella Secura. Sosteniendo piezas de repuesto en sus pequeñas manos, se congeló al ver a Peter, aunque su mirada pronto cayó sobre el dispositivo en su mano. Ayla, reconociendo el dispositivo cilíndrico en la mano de Peter, gritó con urgencia, «¡Espera! ¡Para!». Haciendo una pausa, Peter la miró con confusión, lo que provocó que Ayla dejara caer sus piezas de repuesto y se apresurara hacia él. Ella rápidamente le arrebató la herramienta de la mano y le preguntó, «¿Sabes qué es esto?». Encogiéndose de hombros, Peter admitió su ignorancia. Ayla, sosteniendo la herramienta, explicó, «Viejo idiota. Esto freirá cualquier cosa con la que entre en contacto. Está hecho para naves, no para dispositivos de mano», dijo, señalando a su precioso Walkman. Alarmado por la revelación, la frustración de Peter se intensificó. ¿Por qué todo esto tiene que ser tan complicado?, pensó mientras sentía que sus emociones se volvían locas, especialmente su odio a sí mismo, ya que casi destruyó el Walkman de su madre. Al instante, Ayla dio un paso atrás mientras sentía que su odio se extendía por toda la fuerza, irradiando desde su propio ser. «¿Estás bien, Peter?». Ella tartamudeó, claramente asustada. Al escuchar la voz asustada de Ayla, Peter se congeló por un momento y miró hacia arriba, sus ojos brillando de un amarillo apagado mientras veía a la niña que tenía delante de él encogida de miedo. «Oh, mierda», murmuró mientras respiraba lentamente y comenzaba a meditar, luchando contra sus emociones hasta que estaban bajo control. «¿Por qué me sigue pasando esto?». Peter se preguntó cómo el odio que llenaba la habitación se retraía lentamente hacia atrás en el cuerpo de Peter. Esto ha estado molestando a Peter desde su primer arrebato. Lo confundió cómo podía tener un control tan horrible sobre sus emociones. Después de todo, solía ser un adulto en su vida pasada, y además de eso era un pescador. La paciencia era su mayor aliado. Pero, ¿por qué no puedo mantener la calma?, Peter pensó, su mente deambulando dentro y fuera de la meditación. Ayla lo vio meditar, calmándose rápidamente también, pero todavía un poco asustada de Peter. Mientras estaba arraigada en el suelo, no pudo evitar preguntarse, ¿es él un Sith? Mientras tanto, la mente de Peter corrió en busca de respuestas una vez más. Y solo podía pensar en dos razones por las que esto estaba sucediendo. En primer lugar, ahora es un niño, lo que significa que tiene el cerebro de un niño que es susceptible a las emociones más altas y a los ataques. Pero eso no explica por qué puede meditar tan bien, o por qué sus arrebatos parecen tan fuertes. ¿Soy más fuerte en la fuerza de lo que me dicen? Espera, nunca me dijeron cuál era mi conteo de midichlorianos. Tomando estos pensamientos y rellenándolos para más tarde, Peter pensó en la muy probable segunda posibilidad. Y esa es su raza, medio celestial, debido a su malvado padre, que pronto morirá. Tal vez los celestiales tienen una mayor tasa de arrebatos emocionales durante la infancia y la pubertad. De cualquier manera, necesitaba tener sus emociones bajo control, o de lo contrario alguien podría. Espera, Ayla lo vio.
Al abrir los ojos después de gobernarse a sí mismo bajo control, Peter miró con pesar alrededor del más alto. El peso de su inexperiencia pesaba mucho en él, un marcado contraste con el confiado Star-Lord que su contraparte de cómics retrató. A Ayla, al ver que Peter estaba despierto ahora, lo miró hacia arriba y hacia abajo mientras mantenía su distancia. Lo siento por... Peter intentó hablar, pero Ayla lo interrumpió rápidamente. ¿Eres un Sith? La inocente pero insondeada investigación de Ayla colgó en el aire. Peter, sintiendo el malestar, rápidamente sacudió la cabeza, negando cualquier afiliación con el lado oscuro. Él explicó, no soy un Sith. Simplemente, a veces tengo problemas para controlar mis emociones. La atmósfera en el trastero crepitó de tensión cuando Ayla, sus ojos abiertos que todavía reflejaban el miedo y la sospecha, cuestionaban la lealtad de Peter al lado bueno de la fuerza. Ayla, aunque todavía cautelosa, escuchó mientras Peter continuaba, revelando la fuente de sus luchas. Le mostró el Walkman, explicando su significado. Mi madre me dio esto, y he estado tratando de arreglarlo, pero sigo empeorando las cosas. ¿Qué es? Ella pregunta, inclinándose a echar un vistazo, claramente mucho menos asustada de lo que estaba antes. Toca música. Peter reveló mientras sonreía ante su posesión más preciada. Al oír hablar del dispositivo, los ojos de Ayla se iluminaron de emoción. Sin embargo, su entusiasmo disminuyó mientras advertía a Peter que lo mantuviera oculto. Se nos permite estudiar música, porque técnicamente es un arte, pero no podemos escucharla solo por diversión, advirtió, un atisbo de rebelión que brilla a través de su comportamiento infantil. Sonriendo, Peter sintió un espíritu afín en Ayla, alguien que no se adhería estrictamente a las reglas Jedi. Apreció el secreto compartido y la mirada comprensiva que pasaba entre ellos. A Ayla, aparentemente más abierta ahora, sugirió, deberías contarle al maestro Yoda lo que pasó. Él puede ayudar. Peter, sin embargo, dudó, temeroso de las posibles consecuencias de revelar su lucha con el lado oscuro. Asintió con la cabeza, fingiendo que está de acuerdo. Sí, hablaré con Yoda al respecto. A Ayla, mostrando una inocencia que coincidía con su edad, ofreció, puedo decírselo si quieres. Peter, que no estaba dispuesto a arriesgarse a la exposición, negó con firmeza la cabeza. No, lo tengo. Hablaré con Yoda. No tienes que preocuparte por eso. Creyendo en la falsa seguridad de Peter, los ojos de Ayla se suavizaron con confianza. Peter, al ver que la convenció, sonriendo y se disculpó, siento haberte asustado así. Dijo como pensaba. Y mintiéndote, pero realmente no quiero morir, así que tendrás que perdonarme, chico. Está bien, solo trata de no volver a hacerlo. Ella responde, sonriendo inocentemente. Peter luego pidió, ¿podemos mantener esto entre nosotros? Realmente no quiero que los otros niños y profesores se enteren de esto. A Ayla, dividida entre el código Jedi y su nueva conexión con Peter, parecía en conflicto. Sin embargo, Peter, echando un vistazo a los restos dispersos en el suelo, hizo una adivinación astuta. Tampoco le contaré a nadie sobre tu pequeño secreto, agregó, con la esperanza de tener razón. Al instante, los ojos de Ayla se abrieron de par en par y un indicio de culpa brilló en su cara. La intuición de Peter demostró ser correcta, Ayla estaba ocultando algo con esos restos. El acuerdo tácito entre ellos se solidificó cuando Ayla ascendió, prometiendo mantener a salvo sus secretos compartidos. La habitación, que una vez estuvo llena de tensión, ahora tenía un entendimiento silencioso entre ellos. Peter, sintiéndose mal por mentirle a un niño inocente como este, decidió entonces y allá. Me encargaré de Ayla y me aseguraré de que no muera prematuramente, como lo hizo en las películas. Por supuesto, había otro lado en este acto de buena voluntad, un lado mucho más egoísta y paranoico. Después de hoy, Peter ahora sabía que tenía que mantener a Ayla cerca, para que ella no revelara accidentalmente sus secretos al mundo. Aunque no le importó hacer esto. Después de todo, Ayla volvería lo suficientemente fuerte y sabia como para sentarse en el Consejo Jedi. Tenerla como compañera no debería ser una pérdida para él. Mientras Peter se preparaba para salir del trastero y se preparaba para el desayuno, la inocente curiosidad de Ayla se apoderó, y ella preguntó, ¿puedo echar un vistazo a tu dispositivo de música? Ella realmente quería escuchar la música del mundo de Peter. Peter, preocupado por entregarle su frágil y precioso Walkman, dudó. Sin embargo, la emoción y el encanto persuasivo de Ayla pronto lo convencieron. Mira, he estado jugando, quiero decir, estudiando electrónica durante más de un año. Tal vez pueda arreglarlo. A regañadientes, entregó el dispositivo, advirtiéndole que tuviera cuidado. Por favor, no lo rompas más de lo que ya está.
Ayla, sorprendentemente experta en la tecnología, se adelantó en el funcionamiento interno del Walkman. Rápidamente utilizó herramientas y piezas de repuesto del armario de almacenamiento, demostrando un nivel de habilidad que tomó a Peter desprevenido. Observó con asombro mientras ella arreglaba el dispositivo con facilidad, haciendo que Peter se preguntara si era tecnológicamente analfabeto o no. Una vez que se completaron las reparaciones, Ayla extendió el Walkman hacia Peter, con una sonrisa triunfal en su cara. «Está arreglado», exclamó, el orgullo evidente cuando sacó el pecho, con las manos en las caderas. Tomando vuelta el Walkman, Peter insertó una de sus cintas de casete y golpeó play, luchando por ponerse los auriculares. Al instante, las melodías familiares de sus canciones favoritas y de su madre lo envolvieron. Oga chaca oga oga. Oga chaca oga oga. Oga chaca oga oga. Oga chaca oga oga. No puedo detener este sentimiento. Muy dentro de mí. Chica, simplemente no te das cuenta. Lo que me haces. Cuando me abrazas. En tus brazos tan fuerte. Tú me lo haces saber. Todo está bien. Estoy enganchado a un sentimiento. Tengo mucha fe. Que estás enamorado de mí. A medida que sonaba la música, las emociones de Peter se dispararon, pero esta vez, fue pura felicidad irradiando de él. Ayla, sintiendo el cambio, no sintió nada más que positividad que emanaba de Peter. Sorprendido por la transformación, Peter parecía entrar en un estado meditativo, cerniéndose sobre el suelo mientras se reproducía la música. Labios tan dulces como un caramelo. Su sabor está en mi mente. Chica, me diste sed. Por otra copa de vino. Me has pillado por sorpresa, niña. Pero no necesito ninguna cura. Solo sigo siendo una víctima. Si puedo con seguridad. Todo el buen amor cuando estamos solos. Sigue así, niña. Sí, me excitas. Estoy enganchado a un sentimiento. Tengo mucha fe. Que estás enamorado de mí. En este momento, Ayla observó a Peter con una mezcla de fascinación y asombro. El contraste de antes, donde sus emociones se habían salido de control, fue sorprendente. El poder de la música parecía traer paz a las turbulentas emociones de Peter. A medida que las últimas notas de la canción se desvanecieron, Peter descendió lentamente al suelo, con una expresión serena en su rostro. Ayla, todavía mirando con shock, tartamudeó. Eso fue hermoso. Nunca antes había sentido algo así, admitió. Por supuesto, ella no estaba hablando de la música, ya que apenas podía escucharla, sino de la experiencia de sentir las emociones del lado claro de Peter, que eran tan abrumadoras como su lado oscuro, de una manera mucho más maravillosa. Peter, malinterpretando sus palabras, sonriendo. Es una mezcla de rock y pop de mi mundo natal. Todas son las canciones favoritas de mi madre. Ayla, fascinada, preguntó, ¿puedes poner más? Me encantaría escucharlo. Ella preguntó con la esperanza de sentir sus emociones una vez más. Peter quería estar de acuerdo, pero una mirada al reloj le dijo que tenían que irse a clase. Tal vez más tarde. C9, objetivos y exponer a un señor oscuro. El día se desarrolló en el Templo Jedi, una rutina estructurada de entrenamiento y disciplina que dejó a Peter con poco tiempo para actividades personales. A pesar de las persistentes súplicas de Ayla, Peter se abstuvo de usar su Walkman, temiendo las consecuencias de que los tensos maestros Jedi encontraran y confiscaran su posesión más preciada. En realidad, podría volverme al lado oscuro si me quitan la música. Pensó Peter, mitad bromeando y mitad serio. Con el fin de llamar a Ayla y su implacable molestia, que en realidad continuó durante todo el día, Peter prometió compartir la música con ella la mañana siguiente antes de las clases. Se reunieron en el mismo armario de almacenamiento que ayer y escucharon una o dos canciones antes del desayuno. Molesto pero aliviado, Peter logró soportar las pruebas del día, anticipando con impaciencia el consuelo que traería su Walkman. Desde niños molestos hasta entrenamiento duro y estudios galácticos, Peter lo soportó todo por este momento, cuando regresó a su habitación de prisión y escuchaba sus canciones favoritas. Pero antes de que pudiera hacer eso, Peter encontró a Consuelo en una ducha larga y caliente, lavando el estrés y la fatiga del día. Cuando finalmente se hundió en su cama, adornó sus auriculares, presionó el juego en el preciado Walkman, y una melodía familiar lo envolvió. Cuando muera y me entierren. Voy a ir al mejor lugar. Cuando me acuesto para morir. Subiendo al espíritu en el cielo. La música conmemoró recuerdos agridulces, y una sonrisa cariñosa pero melancólica tocó en los labios de Peter. No pude evitar pensar en su madre, particularmente en el momento en que condujeron a la playa en el verano y escucharon música todo el camino de ida y vuelta. Anne,
Solo un recordatorio, los recuerdos y las almas se fusionaron durante la reencarnación-transmigración, por lo que sigue siendo la mitad de Peter Quill. En caso de que alguien se olvide. Perdido en las melodías, reflexionó sobre su propósito en este universo fantástico, sintiendo el peso de una segunda oportunidad. Sus pensamientos se desviaron hacia su vida pasada, donde los objetivos giraban en torno a los logros mundanos. Ahora, en una maravillosa galaxia muy, muy lejana con todo tipo de alienígenas, tecnología y poderes mágicos, Peter anhelaba algo más aventurero. Él cambió sobre las posibilidades, imaginando una vida similar al Star-Lord de las películas de los Guardianes de la Galaxia que ha visto en su vida pasada. Sin embargo, las realidades se establecieron, no podía replicar el viaje de Peter Quill, incluso si quisiera. Los devastadores, que una vez sirvieron como su familia improvisada, se reunieron con su muerte a manos del maestro Windu. Aunque estaba agradecido por eso debido a las semanas de tormento que lo hicieron pasar, Peter sintió una extraña mezcla de cierre y vacío. En medio de estas contemplaciones, la necesidad apremiante de venganza contra Ego, su padre y el ser celestial que le dio cáncer a su amable y cariñosa madre. Aunque consciente de que aún no estaba listo para la cacería, Peter prometió vengar a su madre cuando llegara el momento. Pero ese es un buen objetivo. Añádalo a la lista. Pensó Peter mientras añadía matar a mi padre a la lista mental de objetivos para los que trabajar. A medida que su mente se aventuraba en reinos más oscuros, recordando la razón de la muerte de su madre, el aura de fuerza de Peter también comenzó a oscurecerse. Sin embargo, las reconfortantes melodías de su Walkman actuaron como un salvavidas, atándolo al control. En este momento de lucha interna, Peter reconoció el poder de la música no solo como una fuente de alegría, sino como una fuerza estabilizadora. Se convirtió en una herramienta para frenar las emociones caóticas que amenazaban con abrumarlo, una realización que agregó una nueva capa a su aprecio por el Walkman y las cintas de casete de su madre. Después de sumergirse en las melodías para calmar su ira hirviendo, Peter descubrió que sus pensamientos regresaban a la cuestión apremiante de su futuro. Muy pronto, una pregunta fundamental permaneció en su mente. ¿Quiero quedarme con los Jedi? Si bien la elección obvia parecía ser completar su entrenamiento y aprovechar al máximo su situación, Peter no pudo evitar cuestionar si la forma Jedi estaba alineada con sus ideales. Muy pronto, Peter comenzó a darse cuenta de que la naturaleza restrictiva de las reglas de la Orden Jedi sería difícil de vivir para él. Solo la noción de ocultar a su Walkman como si fuera algún tipo de contrabando de prisión sirvió como un duro recordatorio de las estrictas directrices de los Jedi. Le molestó a Peter pensar que, como Jedi, se le prohibiría expresar emociones libremente, participar en actividades románticas o perseguir la riqueza y la autonomía individuales. Cuanto más lo pensaba, más confinado parecía ser el código Jedi, especialmente teniendo en cuenta la vida pasada de Peter como un estadounidense de sangre roja, capitalista y amante de la libertad. Si alguien hubiera tratado de limitarlo de esta manera en su vida pasada, Peter los habría demandado, o en el peor de los casos, habría sacado su potro 45 y se habría mantenido firme. Las restricciones a las emociones eran una que realmente estaba por encima de todo lo demás. Especialmente porque llevó a Anakin Skywalker a un destino trágico. Si cuidaran del bienestar emocional de los niños desde el principio, entonces Darth Vader nunca habría existido. Al final, Peter simplemente no podía imaginar la entrega de su autonomía, emociones y la búsqueda del amor por la Orden Jedi. Ese es otro objetivo. Pensó Peter mientras añadía encuentra el amor y cásate a la lista. Después de todo, nunca tuvo tiempo para el amor y el matrimonio en su última vida, que fue uno de sus mayores remordimientos. Mientras Peter sopesaba estas consideraciones, la decisión cristalizó dentro de él. Una vez completado su entrenamiento, no se quedaría mucho tiempo en las filas de los Jedi. Si bien lograr el rango de maestro seguía siendo una posibilidad, decidió separarse de la orden al menos al convertirse en un caballero Jedi. La idea de irse antes se le pasó por la mente, pero Peter sospechaba que los protocolos de la Orden Jedi probablemente impedían las salidas anticipadas. Sin embargo, no tenía ningún deseo de irse prematuramente. En su lugar, su objetivo era adquirir la mayor cantidad de conocimiento y entrenamiento posible antes de atacar por su cuenta. Su viaje dentro del templo Jedi no se trataba solo de adherirse a sus doctrinas. Peter lo vio como una oportunidad para acumular conocimientos, habilidades y percepciones. Aprender todo lo que pudo se convirtió en un objetivo personal, un medio para empoderarse para el viaje que estaba más allá de los confines de la Orden Jedi. Oh, ese es otro objetivo, pensó Peter mientras añadía entrena y aprende todo lo que pueda antes de dejar la Orden Jedi a su lista de verificación mental. Mientras Peter contemplaba su inminente partida, una oleada de determinación se le pasó. Quería estar preparado, no solo como un Jedi, sino como un ser capaz de navegar por las complejidades de la galaxia por su cuenta. Y ese es otro objetivo.
Pensó Peter mientras añadía conviértete en autosuficiente a su lista de verificación mental. Peter no quería tener que depender de nadie para sobrevivir. Si tuviera que volar o arreglar una nave, entonces debería saber cómo hacerlo. Y si necesitaba dinero para comprar comida u otras necesidades, entonces no debería tener que robar o rogar por ello. Peter ahora tiene 4 objetivos. Entrena y aprende todo lo que pueda antes de dejar la Orden Jedi. Conviértete en autosuficiente. Mata a mi padre. Encuentra el amor y cásate. No es un mal comienzo, pensó Peter, contento con el progreso de las noches. Todavía hay otras cosas de las que preocuparse, como qué hacer con Palpatine, Anakin y todas las guerras por venir, por no hablar de todos los villanos de Mordor, pero ni siquiera he estado en este universo durante una semana completa. Tendré que tomarme un tiempo para pensar en eso y decidir si quiero o no involucrarme en esa locura o no. Además, es muy temprano y Palpatine probablemente todavía esté en Naboo, así que debería tener tiempo para pensar antes de actuar precipitadamente. Mientras Peter terminaba su lista de verificación mental, las notas finales de una canción se tocaron en su querido Walkman. Escondiéndolo, se acostó en la cama, cauteloso de no quedar atrapado con el dispositivo en caso de que algún maestro Jedi o droide se entrometan en su habitación. La habitación cayó en la oscuridad, y Peter se permitió alejarse, sucumbiendo al abrazo del sueño tan necesario. Salto de tiempo. Después de un mes de adaptación al estilo de vida mundano, pero riguroso y mágico, dentro del templo Jedi, Peter, ahora completamente inmerso en su nueva realidad, descubrió que su salud ha mejorado notablemente. Las comidas suaves y saludables, el ejercicio regular y la atención médica diligente habían comenzado a borrar los duros efectos de su terrible experiencia anterior. Donde una vez se había rozado la fragilidad, ahora pequeños signos de músculo comenzaron a definir lentamente su marco, un testimonio de su resistencia y determinación. Con sus objetivos preplanificados claramente grabados en su mente, Peter se dedicó a su entrenamiento con fervor. Aunque albergaba reservas sobre enredarse con los muchos villanos de este universo, la amenaza inminente planteada por Darth Sidious le pesaba mucho. Reconociendo el peligro que representaba el señor Sith, Peter decidió ayudar a los Jedi, aunque de una manera que salvaguardara su anonimato y seguridad. No hay manera de que vaya a acercarme y decirles que Palpatine es un señor Sith. Se negó. Después de todo, abriría a Peter demasiadas preguntas y sospechas, sin mencionar las posibilidades de que Sidious lo descubra y venga tras él para vengarse. Es por eso que Peter pasó el último mes pensando en esto. El plan que se le ocurrió fue sencillo pero lleno de complicaciones, anunciar al Consejo Jedi de las maquinaciones de Sidious sin exponer su participación. Inicialmente, Peter sugirió dejar mensajes anónimos en lugares estratégicos dentro del templo, áreas fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. Sin embargo, la sofisticación de la tecnología de este universo presentó un desafío desalentador. El riesgo de dejar atrás el ADN o las huellas dactilares en los papeles era una vulnerabilidad que Peter no podía pasar por alto. En un momento de inspiración, Peter ideó una solución. Utilizando su nuevo conocimiento de la fuerza, aunque todavía rudimentario, practicó la manipulación de objetos pequeños sin contacto directo. Bajo la cobertura de la noche, en el aislamiento de su habitación, Peter perfeccionó esta habilidad, centrándose en la precisión necesaria para manejar el papel sin dejar rastro de su presencia física. Cuando se sintió confiado en su capacidad, Peter redactó las advertencias, su escritura meticulosamente disfrazada. Bajo el velo de la oscuridad, empleó a la fuerza para levitar los papeles, tejiendo a través de los pasillos del templo con los mensajes flotando en silencio detrás de él. Seleccionando lugares desprovistos de vigilancia tecnológica, depositó las advertencias en lugares que sabía que serían descubiertas por los miembros del Consejo Jedi. He hecho mi parte, ahora les toca a ellos actuar o no. De cualquier manera, no me voy a involucrar. Se dijo a sí mismo, no dispuesto a perder su segunda oportunidad en la vida. A medida que se acercaba el amanecer, Peter se retiró a sus cuartos, una mezcla de agotamiento y alivio que marcaba sus rasgos. Los mensajes eran simples pero urgentes, implorando al Consejo que prestara atención a la sombra que crecía en medio de las repúblicas, una oscuridad que amenazaba no solo a los Jedi, sino al tejido mismo de la galaxia. Peter sabía que los días venideros estarían plagados de incertidumbre. Sin embargo, en su corazón, creía en la necesidad de su intervención. Por primera vez desde su llegada, sintió un sentido palpable de propósito, una convicción de que su presencia en este universo podría marcar la diferencia. Mientras estaba acostado en la cama, los acontecimientos de la noche se repitiendo en su mente, Peter sintió que no podía evitar sentirse nervioso. Solo espero que se tomen mi mensaje en serio. Horas después de los esfuerzos clandestinos de Peter para alertar al Consejo Jedi, los estimados miembros se reunieron en una cámara solemne, bajo la pesada carga de las misteriosas advertencias con las que se habían topado.
El ambiente estaba cargado de una mezcla de escepticismo y grave preocupación, ya que los concejales debatían el origen y la veracidad de los mensajes. Entre ellos, las voces de duda chocaron con aquellos que abogaban por la precaución. Todos sabemos que los Sith están extintos. Esto no es más que la broma de un niño, expresó un Jedi mayor, sus palabras resonando en las antiguas paredes, se reunió con los asentidos de acuerdo de varios de sus compañeros. Sin embargo, no todos se vieron insocados por este despido. No podemos darnos el lujo de pasar por alto ninguna amenaza potencial, especialmente cuando se trata de un posible Sith, respondió otra, con su tono firme, instando a sus compañeros a reconocer la gravedad de la situación. El lado oscuro lo nubla todo, lo que hace que sea difícil ver la verdad. Debemos investigar adecuadamente. La cámara cayó en un silencio reflexivo, el peso de su responsabilidad palpable en el aire. Fue Yoda, el más sabio de ellos, quien finalmente habló, con su voz resonando con autoridad y calma. Sosteniendo uno de los papeles delicadamente entre sus dedos, lo leyó: Sebe Palpatine de Naboo es un señor Sith llamado Darth Sidious. Está planeando exterminar a los Jedi y hacerse cargo de la República Galáctica. Haz con esta información como quieras, y buena suerte. Solo un recordatorio, Peter no sabe mucho sobre Star Wars aparte de las películas, e incluso entonces ha olvidado algunas cosas, por lo que no mencionó a Darth Plagueis. Actúa apresuradamente, no debemos. Sin embargo, ignora esta advertencia, nosotros tampoco podemos, declaró Yoda, sus palabras cortando la incertidumbre. Abrir una investigación, lo haremos. Una broma, esto es, desperdiciar recursos, podríamos. Pero si un señor oscuro de los Sith se esconde entre nosotros, y no actuamos, nos condenamos a nosotros mismos. Su declaración resolvió el asunto. El Consejo, ahora unificado por la guía de Yoda, acordó proceder con precaución. Se iba a iniciar una investigación discreta, que profundizaría en las sombras de la República, buscando la verdad detrás de las ominosas advertencias dejadas por el misterioso informante. C10, en las profundidades. Salto de tiempo. Pasaron 2 años en el ritmo implacable del entrenamiento Jedi, transformando a Peter, que una vez tenía 9 años, en un joven de 11 años. Su crecimiento físico se caracterizó no solo por su altura, sino también por el alargamiento de la trenza de Padawan, que ahora estaba cubierta sobre su hombro derecho, dejando el resto de su cabello corto. La trenza de Padawan es un símbolo que se lleva en el pelo o en la cabeza que marca el rango de un Jedi Padawan. Desconcertado por esto, Peter se preguntó por qué se llamaba trenza de Padawan cuando se vio obligado a empezar a cultivarla durante sus años de infancia. Peter no sabía la respuesta, pero no podía esperar a convertirse en un caballero Jedi para que finalmente pudiera cortar la maldita cosa y dejarse crecer el pelo de nuevo. El corte de zumbido militar simplemente no lo estaba haciendo por él. Mi madre lloraría si supiera que dejé que estos monjes me afeitaran la cabeza. Pensó Peter, recordando claramente lo mucho que solía retumbar sobre su cabello perfecto. A pesar de un comienzo retrasado en comparación con sus compañeros, la conexión única de Peter con la fuerza y su mentalidad adulta lo impulsaron a la vanguardia del clan de los osos. Su espada alcanzó un nivel en el que el entrenamiento con otros jóvenes se volvió obsoleto. En cambio, maestros como Yoda eligieron interactuar con él directamente, brindándole un entrenamiento superior, pero humillando a Peter mientras su ego chocaba con las formidables habilidades de los Jedi experimentados. En el reino de la fuerza, Peter sobresalió en Tutaminis, el arte de absorber energía. Aunque no pudo usar mucha la habilidad en combate, ya que todavía no era un maestro. A lo sumo, podría absorber algunos disparos de blaster seguidos si lo necesitaba. Necesito llegar al punto en el que pueda absorber la energía de las hojas de sable de luz. Pensó Peter, sabiendo que interrumpir el arma de sus enemigos en un duelo sería extremadamente ventajoso para él. En cuanto a Curato Salva, el arte de la autocuración a través de la fuerza. Esta habilidad se convirtió en una segunda naturaleza para Peter. Durante un accidente de entrenamiento, Peter demostró su maestría cuando usó Curato Salva para curar un corte profundo en su pecho en cuestión de segundos, dejando a los maestros asistentes asombrados. Y por último, Altu Sopor, la capacidad de mejorar su enfoque en la propia fuerza. Peter era probablemente el mejor del universo en esta habilidad, aunque no estaba muy seguro, ya que es difícil de comparar. Peter podría usar este arte para fusionarse con la fuerza y básicamente volverse invisible para los sentidos de los demás, pero sobre todo, fue capaz de usarlo para mejorar sus sentidos. De hecho, lo usamos en su primer día en Coruscant, cuando percibió todo el planeta incluso antes de aterrizar. Al regresar a su habitación después de otro día de intenso entrenamiento, Peter sacudió a Ayla, que se ha estado aferrando a él desde que arregló su Walkman hace 2 años, pidiendo constantemente más música.
Si bien se acostumbró a su presencia, incluso dándole la bienvenida la mayoría de los días, mantuvo la distancia del resto de los jóvenes, encontrando que cuidar a uno era más que suficiente. Al acomodarse en su habitación después de una ducha rápida, Peter admiró la transformación de su cuerpo en el espejo. De un niño hambriento y flaco, se había vuelto musculoso y tonificado a través de un entrenamiento implacable y una dieta saludable, pero sosa. Hombre. Me volvería al lado oscuro para una comida de un cuarto de libra de McDonald's y algunos nuggies ahora mismo. Mientras se metía en la cama, soñando con comidas sabrosas, inició su meditación nocturna, un ritual que persistió a pesar de las frecuentes sesiones grupales del templo. Los 2 años de meditación parecían tener un impacto, aunque Peter no podía discernir si realmente moderaba su arrebato del lado oscuro o si la paz inherente del templo lo mantenía tranquilo y en control. Supongo que lo averiguaré tarde o temprano, pensó Peter mientras se sumergía en la meditación, una oscuridad subyacente que tiñe la tranquilidad del templo Jedi. Al sentirlo desde su llegada, la oscuridad debajo del templo Jedi ahora se manifestó más claramente. Cuanto más perfeccionaba su meditación y su control de la fuerza, más palpable se volvía la oscuridad oculta, insinuando una fuerza ominosa que acechaba bajo la superficie serena. ¿Qué es eso? Al día siguiente, sentado en su mesa de costumbre, Peter esperaba poder comer en paz, pero tristemente, una pequeña niña alienígena de piel azul se sentó frente a él como de costumbre. Era Ayla, su única amiga en la Academia Jedi. Todos los demás son solo un conocido, y eso es por el diseño de Peter. Debido a que no quería cuidar a los niños, se aseguró de mantener a la mayoría de ellos a la distancia de un brazo. Por supuesto, eso no significaba que no fuera agradable y cordial, pero aún así se aseguró de que no fuera muy accesible, creando una imagen de un chico distante que no hablaba mucho. También ayuda a que la mayoría de los jóvenes estén acostumbrados a que les pateen sus traseros en largas jornadas de entrenamiento, por lo que comenzaron a ver a Peter con un poco de miedo, lo que también ayudó a mantenerlos alejados. Aunque podrían estar perdiendo ese miedo hoy en día. Pensó Peter, ya que solo estaba entrenando con caballeros y maestros en estos días. La única razón por la que Ayla pudo colarse en su compañía, e incluso un poco en su corazón, fue porque conoció su secreto sobre sus arrebatos de fuerza emocional y su Walkman, por lo que tuvo que apaciguarla y mantenerla cerca para que no se burlara de los señores Jedi. Pero eso no significaba que no disfrutara de su compañía. Por supuesto, al principio, estaba molesta con el cuidado de los niños, pero después de 2 largos años de asistir a clases juntos, Ayla comenzó a crecer con Peter y se convirtió en una especie de hermana pequeña molesta. Genial. Otro. Se burló mientras recordaba a su hermana Brittany, que probablemente ya no tenía hogar. Cuando Ayla se puso cómoda en su asiento y comenzó a comer su desayuno de slop marrón, Peter no pudo evitar hacer algunas preguntas, ya que sabe que ella ha estado aquí más tiempo que él, incluso si era más joven. Oye, Ayla, comenzó Peter, asomando en su propio desayuno. ¿Sabes cuándo se construyó este templo? Ayla hizo una pausa, luciendo reflexiva. Hace millas de años. No sé la fecha exacta, lamentablemente, los archivos no nos permiten a los jóvenes mucho acceso. Solo podemos ver cosas relacionadas con nuestros estudios. Al ver a Peter fruncir el ceño, preguntó, ¿cómo es que la historia de este templo no está relacionada con nuestros estudios? Tenemos una clase de historia, ya sabes. Ayla simplemente se encogió de hombros. No lo sé. He leído muchos de los libros de historia a los que se nos permite acceder y no puedo recordar que ninguno de ellos mencione la historia pasada hace unos 1000 años, creo. Parece que están ocultando algo. Murmuró Peter mientras su expresión se volvía sospechosa y reflexiva. Levantando una frente, Ayla pregunta, ¿por qué necesitas saber esto de todos modos? Peter se dio cuenta de que podría haber hablado demasiado y puso una sonrisa falsa, no es nada. Solo por curiosidad. A Ayla no le creyó. Después de haber pasado demasiado tiempo con él en los últimos años, ella pudo decir cuando está mintiendo con bastante facilidad. Pero en lugar de presionarlo para que le respondiera, ella se encogió de hombros y cambió el tema, ¿podemos escuchar música antes de clase hoy? Suspirando, Peter ayudó a regañadientes, claro. Terminando su comida, los 2 jóvenes se levantaron y salieron de la cafetería, dirigiéndose hacia su armario de almacenamiento secreto donde se reunían todo el tiempo. Peter con su música y entrenamiento, y Ayla con sus estudios de mecánica, que estaba escondiendo de los maestros por alguna razón. Cuando se conocieron por primera vez, Ayla solo quería escuchar música porque era adicta a la sensación de los arrebatos del lado ligero de Peter, que todavía era el caso. Pero ahora a ella también le gustaba su música, e incluso hizo un altavoz al que puede conectar su Walkman, para que ambos puedan escuchar cómodamente sin acurrucarse alrededor de sus viejos auriculares.
Por supuesto, eso significaba que tenían también que insonorizar la habitación, lo que llevó algo de tiempo y esfuerzo, pero se las arreglaron para hacerlo con alfombras y mantas viejas que robaron alrededor del templo. ¿Con qué canción quieres empezar hoy? Peter preguntó mientras conecta su Walkman a los altavoces improvisados. Sonriendo, Ayla respondió con entusiasmo, el de la montaña. Peter se burló mientras elegía la canción, sabiendo lo que quería decir. No se trata realmente de una montaña, pero lo que sea. Después de escuchar algunas canciones mientras meditaba, Ayla recibió su dosis diaria del abrumador poder de luz de Peter, que siempre le traía una sonrisa a la cara. Y cuando terminaron, los dos se fueron a un largo día de clases, corriendo fuera de la habitación y a través de los pasillos, ya que llegaban un poco tarde. Cuando se fueron, a la vuelta de la esquina ya clase, un cierto gran maestro de piel verde apareció desde el otro lado de la sala, dirigiéndose al mismo destino que los dos jóvenes. Cuando Yoda pasó por el armario de almacenamiento, no pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza mientras se iba. Después de pasar por sus clases y entrenamiento habituales, Peter se puso al día con Yoda en el pasillo y le hizo la misma pregunta que le hizo a Ayla. Maestro Yoda, ¿me